millones de años de la humanidad está a punto de terminar por nada más y menos que los mismos que crearon a la humanidad, los dioses, ya que en el Consejo de Valhalla, ellos se han reunido después de 1000 años desde la última reunión para decidir el destino de los seres humanos. Es entonces que Zeus dirige la reunión, preguntando al resto de dioses si deberían dejar vivir a la humanidad por otros 1000 años o acabar con ellos. Ante esto, Shiva habla primero y apoya su fin, porque en los últimos 1000 años no han mostrado ninguna intención de reformarse. Seguidamente, otro dios toma la palabra, y se trata de Afrodita, quien también apoya su fin, afirmando que el planeta Tierra se había vuelto desagradable, con toda la basura esparcida por el mundo. Y como es de suponer, los otros dioses están de acuerdo con las declaraciones de Shiva y Afrodita, y todos votan con acabar con la humanidad. Y tras esto, Zeus se prepara para anunciar la decisión final. Antes de continuar con el video, ¿estás harto del relleno de los animes? Que vayan muy lento y sean inútiles. Pues lo mismo me pasa con los navegadores. Por eso hoy te traigo al patrocinador de este vídeo, Opera GX, un navegador super épico que trae funciones muy originales, como la de personalizar por completo el navegador, ya sea con un estilo de One Piece, Dragon Ball o Jujutsu Kaisen. Pero hay miles de mods super épicos que puedes descargar y mezclar a tu gusto. Con eso tus opciones de personalización son infinitas, tanto fondos de pantalla, iconos de la app, tipografías, e incluso puedes añadir música de fondo, sonidos de navegador, sonidos de teclado. También puedes cambiar la animación que aparece cuando abres el navegador, algunos efectos y mucho más. Y recuerda, todo lo puedes mezclar a tu gusto. Y esto no termina aquí, hay más funciones, como la del vídeo emergente. Así puedes ver tu anime favorito mientras estás haciendo otra tarea. Y lo más sorprendente es que puedes importar todo lo que necesitas de tu navegador anterior más rápido que un salto del tiempo en un anime, sin contar One Piece, claro. Así que te animo a probarlo. El link de descarga lo encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo. Sin embargo, Brunhilde, una de las valquirias, lo interrumpe porque ella se opone y afirma que simplemente acabar con ellos sería demasiado crudo, y propone a los dioses que demuestren su misericordia y poder poniendo a prueba a la humanidad. Básicamente, Brunhilde sugiere como alternativa el Ragnarok y explica que dicho evento estipula en la cláusula ultra especial del artículo 62, párrafo 15 de la Constitución del Valhalla, que ese evento es una batalla 1 a 1 entre los dioses y la humanidad. En palabras simples y sin tanto barullo, se refiere a que 13 humanos y 13 dioses se enfrentan uno contra uno, y el primero en lograr 7 victorias gana. De esta forma, si los dioses ganan, la humanidad será eliminada, pero si los humanos ganan, los antes mencionados vivirán otros 1000 años. Y al notar que nadie quería mover la cola en algo así, Brunhilde le dice a los dioses que seguramente tienen miedo, y como es de suponer, la idea de que un humano derrote a un dios hace que las deidades se rían y encuentren esto como una broma. Ante esto, Brunhilde comenta burlonamente que parece que los dioses desean evitar la competencia directa con los humanos, como si tuvieran el asterisco fruncido. Sin embargo, los dioses se ríen tratando de ocultar su ira, así que al final ella logra su cometido, ya que Zeus luego acepta la propuesta y acuerda que los dioses luchen contra los humanos, y le dice a Brunhilde que seleccione a los luchadores de aquel equipo. Tiempo después, en el Valhalla Arena, podemos ver que el Ragnarok está a punto de comenzar. Seguidamente, Heimdall aparece en medio de la arena para anunciar el inicio, y comenta que el ganador está determinado por la muerte del oponente. Así que el primer representante de los dioses es el dios nórdico más fuerte y dios del trueno, Thor. Al mismo tiempo, podemos ver que Brunhilde no está preocupada, porque el guerrero que eligió es el guerrero más rudo y maníaco que pudo encontrar. Y tras esto, regresamos a la arena, en donde Heimdall anuncia que el representante humano es el más poderoso de todos los héroes chinos, y se trata de Liu Bu. La verdad, no tengo idea quién es ese tipo, pero debe ser muy fuerte, ya que en el país del arroz hay como 2000 millones de personas, así que ser el más fuerte de ese lugar debe ser cosa seria. Pero regresando a la historia, vemos que Heimdall respira hondo y sopla su megáfono, anunciando el comienzo del Ragnarok, lo que significa a su vez que la batalla entre Thor y Liu Bu comienza. Pero, como era de esperarse, ninguno toma una posición de guardia y simplemente caminan uno hacia el otro con las armas bajas. Seguidamente nos enteramos que ambos hasta ahora han vencido a sus enemigos de un solo golpe, lo que sin dudas es interesante. Y a medida que se acercan, Liu Bu ataca con su lanza, pero Thor lo bloquea con su martillo, aunque aún así es empujado hacia atrás. Seguidamente, el chino se acerca al nórdico con una intención mortal. Pronto Thor responde y salta para atacar a Liu Bu. Sin embargo, esta vez el asiático bloquea el golpe. Ante esto, el pelirrojo usa electricidad y agarra su martillo con ambas manos, y se inclina hacia atrás para tomar
tomar una nueva postura. Y al mismo tiempo podemos ver que Hugin y Munin comentan que Liu Bu debe haberse ganado algo de respeto de Thor. De lo contrario, este no usaría su mítico martillo contra un humano. Y tras aquello, nos cuentan que en la antigüedad Asgard estaba rodeada de altos muros que la protegían de las invasiones de la Tierra de los Gigantes. Y debido a la seguridad de dicho lugar, los guardias no tenían mucho que hacer. Así que un día, mientras custodiaban las paredes, los ángeles de la guarda se quejaron de lo pacífico que es. Pero de repente, un ejército de 76 gigantes de hielo apareció para hacer quilombo y asaltar Asgard. Y debido a lo anterior, Tyr y los ángeles de la guarda lucharon, pero fueron abrumados, y los gigantes atravesaron las paredes. Pronto los caballeros del ángel guardián llegaron, pero tampoco fueron rivales para los enormes monstruos. Y, como es de imaginar, Asgard estaba al borde de la destrucción cuando las bestias llegaron a las puertas del castillo. Y con lo anterior en mente, Forseti comenzó a entrar en pánico. Sin embargo, Thor abrió las puertas diciendo que todo eso era aburrido, y rápidamente destruyó a los 76 gigantes con su martillo. Pero, regresando a la pelea, al ver que Thor se puso en guardia, todos los dioses sabían que aquel nórdico usará sus verdaderos poderes, por lo que creen que será el final de Liu Bu. Y tras aquello, el dios de los vikingos ataca usando una de sus técnicas de martillo, y el impacto hace volar a Heimdall y Sang-Fei, quienes solo estaban viendo. Y pronto vemos que Liu Bei y los otros espectadores están conmocionados por la explosión, y en eso podemos notar que Forseti está animando a Thor, y por su parte, Odín no reacciona, mientras que los pechos de Afrodita se lanzan contra su rostro. Al mismo tiempo, se ve que Shiva bosteza por el impacto y comenta que la pelea ha terminado. Ante esto, Gol cae de rodillas creyendo que es el final. Sin embargo, Brunhilde le dice que se ponga de pie y observa el momento en que la historia de los dioses y la humanidad cambiará. Y a medida que la onda expansiva y el polvo se disipan, Liu Bu empuja hacia atrás el martillo de Thor y lo corta, causándole una herida en el pecho. Y esta vista sorprende a los dioses. Y luego de aquello, tanto Liu Bu como Thor pensaron que si hubieran nacido en la misma época y especie, podrían haber sido amigos. Y en un cambio de escena, nos muestran un suceso del pasado, ya que hace años, en las etapas de Mongolia, un joven Liu Bu viaja en busca del oponente más fuerte. Y debido a su poder, su nombre se extendió por toda China. Y todo lo que se interpusieron en su camino fueron finalmente exterminados. Y, como es de suponer, esto solo aumentó su fama. Y después de 30 años de viaje, Liu Bu se dio cuenta que no hay nadie en la Tierra que esté a su altura, lo que obviamente lo desmotivó. Posteriormente, Liu Bu fue capturado por Cao Cao y se dice que rogó por su vida. Sin embargo, eso fue algo que aquel general había difundido para ganar renombre y manchar la reputación del guerrero, ya que en realidad Liu Bu quedó cautivo porque estaba aburrido, puesto que, sabiendo que era el más fuerte, no encontraba sentido a seguir viviendo. Pero regresando a la arena, podemos ver que Zeus se sorprende y Hermes se pregunta si es así como un humano puede herir a un dios. Es entonces que Zeus comenta que no es solo eso, sino que frente a las cualidades del dios nórdico, ningún arma debería ser eficaz para dañarlo. Y cuando se da cuenta de lo que está pasando, el dios principal mira a Brunhilde, y de esta forma nos enteramos que antes de que comience el Ragnarok, ella le dijo a Gol que Liu Bu será el primer luchador. Y como es de suponer, Gol encuentra aquello demasiado peligroso, mencionando que incluso si es el guerrero más fuerte, no lo ve capaz de derrotar a una deidad. Y en ese momento, Brunhilde afirma que obviamente no tiene ninguna posibilidad, ya que ningún arma humana tiene chances contra las armas de los dioses. Pero rápidamente comenta que si los guerreros de la humanidad tuvieran armas de los dioses, las cosas serían diferentes. Y tras lo anterior, podemos ver que las 13 valquirias llegan, puesto que fueron convocadas por Brunhilde. Ante esto, Gol se sorprende y comenta que es la primera vez que las 13 están juntas, y tras ese comentario se pregunta qué está planeando Brunhilde. Antes de Ragnarok, podemos ver que Brunhilde llama a la cuarta hermana, Randris, y le pregunta si conoce las armas sagradas de Thor, a lo que ella confirma aquello y habla al respecto, mencionando que el dios de los vikingos tiene unos guantes de hierro que pueden defenderse de cualquier ataque, además de su martillo. Y como es de suponer, Brunhilde encuentra esas dos armas como los trucos más sucios de todos los objetos sagrados, pero menciona que para derrotar a Thor necesitan vencerlos. Es entonces que Brunhilde le pregunta a Randris si dedicará su cuerpo para ese propósito, y Randris accede, y de esta forma ella se convierte en un arma. Regresando a la arena, podemos ver que la alabarda de Liu Bu comienza a brillar, haciendo que los dioses se den cuenta de lo que significa ese brillo. Y al mismo tiempo, Brunhilde explica que las valquirias tienen un poder oculto que transforma su cuerpo en un arma sagrada capaz de rivalizar con las
las armas de los dioses, y Randgris se había convertido en una de ellas para Liu Bu. El nombre de la alabarda del chino significa rompescudos. Seguido de aquello, podemos ver que Liu Bu desarma a Thor y lo golpea con su alabarda. Sin embargo, el vikingo bloquea esto con sus guantes de hierro, pero para su sorpresa, comienzan a agrietarse. Esto debido a que el objeto que el chino tiene es un arma poderosa, y por el golpe de Liu Bu, el guante derecho se rompe en pedazos, sorprendiendo a los dioses. Y por su parte, los seguidores del asiático encuentran un gran honor en haber vivido en la misma época que él. En medio de todo el alboroto, Hermes afirma que descubrió algo interesante y explica que el trabajo de las valquirias es guiar las almas de los más grandes guerreros para que sean los soldados de los dioses y protejan esas tierras de cualquier crisis. Sin embargo, existe un rumor desde la antigüedad de que las valquirias no se están preparando para una crisis en el cielo y que se transforman en armas para poder ser útiles en ese lugar, agregando de que ahora los guerreros que han reunido lucharán contra los dioses en Ragnarok, usando los poderes que recibieron de las valquirias. Y cuando Liu Bu logra herir a Thor nuevamente, Zeus confirma que las valquirias se están rebelando contra los dioses, pero lo encuentra como la emoción más grande que ha tenido desde el Big Bang, y eso lo excita. Medio raro el Zeus. Al mismo tiempo, una de las armas en combate comienza a calentarse y derrite el suelo. De repente, todos comienzan a escuchar un sonido y se dan cuenta de que aquel objeto está palpitando. Ok, esto ya suena raro. El caso es que Thor se acerca y comenta que finalmente ha despertado. Seguidamente, el martillo nórdico rompe su capa exterior, revelando que tiene carne adentro. Justo en ese momento, el dios principal toma la palabra, por lo que Zeus explica que hay un malentendido sobre la leyenda del martillo y los guantes de Thor. De esta forma, nos cuentan que los guantes no están allí para proteger al dios vikingo, sino para contener su poder y el poder del martillo. Tras aquello, regresamos al campo de batalla y podemos ver que Thor se quita el guante restante y lo tira a un lado, creando un pequeño cráter cuando toca el suelo. Seguidamente, levanta su arma y le pide a Liu Bu que no muera en el próximo choque. Y casi al mismo tiempo, Brunhilde recibe un mensaje en su teléfono y ve que recibió la lista completa de participantes de Ragnarok. Del lado de los dioses están Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidón, Susano no Mikoto, Heracles, Thor, Bishamonten, Anubis, Odín, Belzebub y Shiva. Mientras que el lado humano está conformado por King Shin Huang, Leónidas, Nikola Tesla, Kojiro Sasaki, Raiden Tamemon, Adán, Grigori Rasputin, Liu Bu, Soji Okita, Michael Nostradamus, Simo Haija, Sakata Gintoki y Jack el Destripador. Y tras leer aquella lista, vemos que Brunhilde comenta que algún día esos mortales se llamarán los 13 asesinos de dioses. Y casi al mismo tiempo, Hermes le muestra la lista a Zeus, quien la encuentra más emocionante de lo que esperaba. Mientras tanto, en el campo de batalla, podemos ver que Thor se prepara para balancearse con todo su poder y despertar a su martillo. Y los dioses se emocionan porque será la primera vez que verán aquel suceso. El dios nórdico arroja su arma contra el chino musculoso y, según la leyenda, ese objeto nunca falló un lanzamiento. Sin embargo, Liu Bu se inclina hacia atrás y hacia abajo, esquivando el martillo. Y, sin dudar, el guerrero asiático corre hacia Thor, pero ve el martillo venir por detrás y lo esquiva de nuevo. Seguidamente, el dios nórdico agarra el martillo, revelando que no lo arrojó para golpear a su oponente, sino para usar la fuerza centrífuga cuando regrese para dar el golpe final. De esta forma, Thor usa una técnica especial de Dios y termina golpeando a Liu Bu. Sin embargo, aquel formidable guerrero mongol chino o lo que sea, se las arregla para frenar aquel golpe como si nada, aunque al final sus piernas se rompen. Y como es de suponer, a Zeus le gusta que Liu Bu haya recibido el golpe de esa forma, ya que le gustan las peleas cara a cara. Sin embargo, debido a lo anterior, el guerrero asiático no puede soportar mucho más y el ganador está determinado. Cuando Thor vuelve a levantar su martillo, Shen Gong llora sabiendo que verá la muerte de su maestro una vez más. En eso, el fiel corcel de Liu Bu llega a la arena y al darse cuenta de que cuando su amigo de cuatro patas no se ha rendido, Shen Gong inspira a todos a seguir animando al formidable guerrero chino-mongol. Al mismo tiempo, del otro lado de las cuerdas, Heimdall no cree que Liu Bu pueda ponerse de pie, pero siguiendo los aplausos de todos, el chino logra ponerse de pie y luego sube la espalda de su caballo. En ese momento, Liu Bu recuerda que cuando era niño, vio que un rayo de luz incendiaba un enorme árbol, pero no se asustó, sino que ingenuamente pensó que debía haber alguien asombroso en el cielo. Por su parte, Hermes pregunta si Zeus está probando la intervención del caballo en la lucha, ya que aquello debería estar en contra
de las reglas. Sin embargo, Zeus lo manda a callar, diciéndole que no arruine la diversión. Especifica que, en cualquier caso, Liu Bu y su corcel ahora se han convertido en uno. De esta manera, el chino comienza a correr en círculos alrededor del nórdico y agarra la alabarda por la punta. De esta forma vemos un suceso del pasado. Al parecer, cuando el chino mongol se dio cuenta que era el más fuerte, siguió blandiendo y practicando su técnica de arma, rompiendo numerosas alabardas porque sabía que un día se enfrentaría a un enemigo poderoso. Y después de varias décadas de práctica, el guerrero asiático desarrolló un agarre y una fuerza de brazos sobrehumanos. De esta forma desarrollando una técnica capaz de rivalizar con los cielos. Regresando al combate, podemos ver que Liu Bu salta hacia Thor para usar aquella habilidad, y al ver aquello, el nórdico termina emocionado, puesto que ahora se siente intrigado por los humanos. Es entonces que aquel guerrero vikingo lanza su martillo y se prepara para también utilizar una técnica especial. De esta forma, los ataques chocan, provocando un estallido de rayos y ondas. Seguidamente podemos ver que la alabarda se rompe y Randgris vuelve a su forma normal, lo que deja en claro que el ataque de Thor ganó, destrozando los brazos de Liu Bu en el proceso. Y sabiendo que usó todo lo que tenía, el guerrero chino-mongol siente alegría y ataca por última vez al dios, quien luego lo decapita con su martillo. Y tras aquello, Heimdall anuncia a Thor como el ganador de la primera batalla del Ragnarok, y los dioses comienzan a celebrar su primera victoria. Seguidamente, Heimdall dice que los humanos están ahora un paso más cerca de su extinción. Liu Bu muere con una sonrisa. Liu Bei, Wang Yu y Zhang Fei brindan por su héroe caído. Mientras tanto, los dioses se burlan de los humanos y les dicen que no tienen ninguna posibilidad, y luciendo deprimido, Thor se dirige hacia la salida de la arena. Sin embargo, el ejército de Liu Bu, dirigido por Shen Gong y el caballo, afirma que no tiene sentido seguir viviendo sin su señor y desea morir con él, por lo que se disponen a enfrentarse al dios nórdico. Thor está de acuerdo, afirmando que es una ofrenda para su amigo, Liu Bu, y de esta manera elimina al ejército de aquel formidable rival. Al mismo tiempo, Gol se pregunta qué pasará con Liu Bu y Randgris. Ante esto, Brunhilde explica que no hay nada después para ellos, agregando que esta es una batalla de almas, y una vez que sus almas se desmoronan, no pueden recuperarse, renacer o salvarse de ninguna manera, ya que dejan de existir y se convierten en polvo. Al ver las expresiones de su hermana, Gol se molesta ya que ella ni siquiera está triste porque ya no verán a Randgris, pero Brunhilde le responde con un grito diciendo que para derrotar a los dioses no deben derrumbarse, puesto que recién es el primer enfrentamiento. Y tras aquella charla, ambas regresan a la habitación de Brunhilde, donde selecciona al próximo luchador, y se trata del primer humano y el que más detesta a los dioses. Y en un cambio de escena podemos ver que el Valhalla Arena ha sido restaurado, y aparece el presentador Heimdall para anunciar a los luchadores de la segunda ronda. De esta forma, primero presenta al guerrero humano. Es entonces que una plataforma lo eleva en lo alto del cielo sobre la arena, mientras los animales salen y rodean ese lugar. En este momento, Heimdall explica que ese luchador es un animal que se llama a sí mismo hombre y nació de Dios, pero se rebeló contra él, agregando de que cometió el pecado original, pero sobre todo detesta a los dioses. De esta manera conocemos al padre de la humanidad, Adán, y mientras la multitud lo vitorea, el primer humano muerde y escupe una manzana roja, afirmando que está agria. Mientras tanto, los dioses no lo encuentran tan atractivo como Liu Bu, pero Afrodita dice que es lindo. Seguidamente, Heimdall hace la introducción del guerrero de los dioses y llama al dios hindú más fuerte. Sin embargo, nadie sale del pasillo, y no mucho después, Heimdall recibe un mensaje de que hay un cambio en el orden de los luchadores. De repente se escucha música y Mozart le comenta a Bach que es una de sus composiciones, a lo que Bach lo confirma, pero menciona que nunca había escuchado a nadie interpretarla de una forma tan hermosa. Es entonces que aparece Hermes tocando un violín. Heimdall continúa con la introducción y explica que el que se enfrentará a Adán es Zeus. Y ante esto, Gol y Brunhilde se sorprenden, mientras que los humanos se preguntan si aquel viejo puede luchar. Y por su parte, Zeus le dice a Hermes que toque su canción de introducción, y Hermes se emociona porque han pasado siglos desde la última vez que tocó esa composición. Y con lo anterior en mente, Hermes convoca a más violines y comienza a tocar, mientras Zeus empieza a bailar. Seguidamente, Heimdall afirma que mientras Adán es el padre de la humanidad, Zeus es el dios padre del cosmos, y tras aquello, el resto de los dioses comienzan a apoyar al dios del Olimpo. Por su parte, Heimdall explica que Zeus una vez provocó la batalla para terminar con el reinado del dios más poderoso, agregando
revelando que dicha lucha fue conocida como la titanomaquia, y que al final de ese enfrentamiento él había eliminado a su propio padre, Cronos. Y mientras Zeus continúa bailando, sus músculos comienzan a expandirse y agrandarse, por lo que obviamente se fortaleció. Ante esto, los humanos se sorprenden de que ese musculoso sea Zeus, mientras que Brunhilde comenta que no esperaba que el viejo peleara en la segunda ronda. Luego vemos una escena del pasado, unos minutos antes para ser precisos. Pronto podemos ver que antes del anuncio de la segunda pelea, Shiva se prepara para salir al combate, y en esto el dios hindú dice que se contendrá un poco, para no convertir a su oponente en cenizas en un instante. Y de repente, Zeus toca a Shiva en el hombro y le dice que es su turno, pero obviamente el hindú se niega, diciendo que sigue él, y que en la lista Zeus es el último, pero el dios del trueno sigue insistiendo en que le toca. Ante esto, Shiva se enoja, pero Zeus lo empuja de rodillas, y sorprendido por eso, Shiva decide renunciar a su turno. Y tras una breve discusión entre dioses, Zeus se pone feliz y comienza a reír mientras se dirige hacia la arena de combate. Y por su parte, Hermes está decepcionado de que esos dioses al final no hayan peleado. Tras aquello regresamos al presente y podemos ver que la segunda ronda está a punto de comenzar y Ares toma asiento junto a Hermes. Al mismo tiempo en la arena, Zeus le pregunta a Adán si no quiere usar una de esas armas especiales, aconsejándole que lo haga o de lo contrario, la batalla acabará en un instante. En eso, Adán apunta al cielo y dice que la Valquiria ya está aquí. Es entonces que vemos que Reginleif está en el cielo en un Pegasus. Al mismo tiempo, Brunhilde comenta que ella es la Valquiria más apropiada para Adán, la séptima Valquiria, Reginleif, hija de los dioses. Aunque no da más detalles del porqué, pero supongo que lo veremos durante el combate. Regresando al campo de batalla, la séptima Valquiria salta y le dice a Adán que le dé la mano, y que sus corazones deben estar en la misma longitud de onda para que ella se convierta en parte de él. Y cuando se tocan, ella se convierte en el arma especial, y se trata de un nudillo para su mano derecha. Al ver aquello, Zeus comenta que Adán ha elegido una buena arma, y el primer humano está de acuerdo, y se refiere a Zeus como amigo, y le pregunta dónde está su arma, a lo que el dios le responde que peleará a puño limpio, porque quiere escuchar crujir sus huesos. Sin embargo, Adán menciona que se arrepentirá de no usar ningún arma. Seguidamente podemos ver que Zeus decide comenzar la pelea, y en un instante cierra la distancia entre él y su oponente, e intenta golpear, pero Adán lo esquiva. Sin embargo, eso es solo el comienzo, ya que Zeus sigue aumentando su velocidad y usa una técnica especial de boxeo y aumenta su rapidez al doble. Pero, pese a eso, Adán elude los golpes como si fueran los ataques de una tortuga. Ante esto, Zeus aumenta aún más su velocidad y la multiplica por 3. Pero, aún con eso, el primer humano esquiva los puñetazos. Al ver que las cosas no están funcionando, opta por lanzar una patada, pero aquel chico logra eludirlo como si nada, y salta sobre la pierna del dios. Y como es de imaginar, el viejo cochino de Zeus se emociona por los movimientos del joven semidesnudo, pero le advierte que esquivando no le ganará. Y cuando Dan escucha aquello, le responde que es consciente de eso, y luego, en un mero instante, ataca y causa una pequeña herida en la mejilla del dios del Olimpo. Luego de aquello, Adán sigue aumentando su velocidad, copia la técnica de su oponente y tira rápidos puñetazos, los cuales conectan por completo en el cuerpo de Zeus, y termina su combo con la misma patada que el dios hizo antes. Por su parte, Gol se sorprende de que Adán pueda copiar las técnicas de un dios. Es entonces que Brunhilde explica que Adán fue creado a la imagen de Dios, por lo tanto, puede copiar todas las técnicas de los dioses que ve con su habilidad, el reflejo divino. Y al mismo tiempo, podemos notar que Zeus le gusta lo que Adán es capaz de hacer, pero se pregunta si podrá esquivar su próximo ataque. Y sin perder más tiempo, el viejo comienza la preparación especial de su juego de pies, y se mueve alrededor de Adán a gran velocidad. Finalmente se acerca e intenta patear al chico. Sin embargo, el primer humano una vez más lo esquiva, y, usando sus habilidades de copia, comienza a hacer el mismo juego de pies y patea a su oponente. Lo anterior provoca que Zeus golpee la pared y caiga, y al ver esto, Adán dice que realmente no quiere hacer aquello, pero es una competencia y debe ganar. Pero aún así se disculpa con el abuelo Zeus. Al escuchar eso, el dios del Olimpo se emociona aún más, y por este motivo prepara un nuevo ataque, preguntándose si Adán podrá copiarlo. En eso vemos un suceso del pasado, en donde nos muestran un poco de lo que fue la titanomaquia, la cual vendría a ser la batalla para determinar el dios más poderoso del universo. Y luego de varias secuencias nos cuentan que cuando Zeus era más joven, había derrotado a todos sus oponentes sin siquiera ser golpeado. Pero cuando se enfrentó a su padre, Cronos, recibió un golpe en la mandíbula
mandíbulas sin siquiera alcanzar a verlo. Pero a pesar de haber derrotado a su creador, Zeus se dio cuenta que aquella técnica era útil, por lo que decidió aprenderla, y se trata de un puñetazo que es más rápido que el mismo concepto del tiempo. Y cuando el dios lanza aquella técnica contra Adán, el tiempo aparentemente se detiene. Sin embargo, el primer humano no tiene problemas y copia dicha habilidad, y sin dudar contraataca a su rival, lo que provoca que Zeus caiga al suelo para sorpresa de todos. Por su parte, el dios de la guerra, Ares, explica que algunos de los dioses no pueden percibir la velocidad de Zeus, agregando de que él puede seguir al dios del rayo, pero el último golpe del viejo fue tan rápido que ni siquiera él pudo verlo, y como es de suponer, pensó que Zeus conectó su poderoso golpe, pero en ese instante vio la cara del dios girada hacia atrás y cayendo al suelo. Es entonces que Hermes afirma que en el mismo instante en que Zeus lanzó su ataque, Adán lo copió, luego esquivó el ataque del viejo y lo golpeó con él. Al escuchar aquella explicación, Ares se sorprende de que Hermes lo haya visto, pero el dios del smoking niega esas palabras, pero siente que eso fue justo lo que sucedió. Tras lo anterior, Ares se da cuenta de que incluso si entrenara durante 1000 años, no podría derrotar a Adán. Seguido de aquello, Heimdall anuncia que Zeus está caído, y se pregunta si están viendo un milagro. Al mismo tiempo, Brunhilde comenta que la fuerza de Adán proviene de su ira por los dioses, y tras decir aquello, nos cuentan que, muy en el pasado, Adán vivió con los animales en el jardín del Edén. Sin embargo, un día Eva fue juzgada por comer del fruto prohibido. Obviamente, ella lo negó, pero la serpiente dijo que lo vio con sus propios ojos. Sin embargo, lo que pasó en realidad es que la serpiente trató de apoderarse de Eva, pero ella se mantuvo fiel a Adán y, por suerte, logró escapar del peligro con ayuda de unos pájaros. Y debido al enojo, el bicho mordió la fruta prohibida y culpó a Eva por ello, lo que obviamente provocó un revuelo. Y en la corte, la serpiente muestra la manzana mordida como prueba, y como el gobierno, el poder judicial y la fiscalía eran todos dioses, la probabilidad de que un ser humano fuera culpable era casi del 100%, por lo que naturalmente condenaron a Eva con el destierro del paraíso. Al enterarse de aquello, Adán entra a la corte con 2 canastas de manzanas, agarra una y la muerde para luego escupirla, y acto seguido comenta que estaba agria. Todos en la corte se sorprendieron, y su asombro aumentó más cuando el primer humano mordió y escupió todas las frutas del canasto. Luego de hacer aquello, él se acerca a Eva y le dice que si ella se va, él también lo hará. Al ver esto, la serpiente no puede soportar los celos y se transforma en su forma de monstruo. Y en ese momento, Adán afirma que los pájaros le dijeron que la serpiente hizo llorar a Eva, y sin tiempo para responderle, el monstruo intenta usar sus garras para despedazar al chico, pero Adán lo copia y corta a la serpiente en pedazos. Tras aquello, Adán lleva a Eva a la tierra. Pero, regresando al combate, podemos ver que la humanidad celebra, creyendo que ganó su primera victoria en el Ragnarok. Brunhilde está feliz porque terminaron derrotando al dios que pensó que sería el más problemático. Y cuando Heimdall está a punto de anunciar a Adán como el ganador, Zeus lo detiene y gira su cabeza de vuelta a la normalidad. De esta manera, el dios del Olimpo dice que entiende un poco más a su rival y le pide que le diga la verdadera razón por la que vino a luchar contra los dioses, ya que no siente ira de su parte. Y cuando el chico escucha aquello, afirma que no es odio ni venganza y que no necesita una razón para proteger a sus hijos. Y cuando la humanidad escuchó aquello, sintió su amor y todos terminan rezando para que él gane. Seguidamente, Adán le dice a Zeus que debería haberse quedado abajo ya que su próximo ataque lo matará. Ante esto, el dios explica que el primer humano es realmente poderoso, agregando que fue un tonto al pensar que podía ganar sin ningún arma especial. Tras esto, el viejo comienza a aplastar su propio cuerpo, comentando que no quería hacer aquello porque es brutal para él, pero menciona que no tiene otra opción si quiere ganar el duelo. En ese momento, Thor aparece detrás de Odín y agarra los cuernos de Hugin y Munin y dice que se los va a comer porque siempre dicen tonterías. Odín le dice al pelirrojo que le había dicho que no se transformara en Thor. Es entonces que el dios del martillo se convierte en Loki, el dios del engaño, y tras esto explica que solo estaba bromeando. Seguidamente, aquel dios se sienta junto a su padre Odín y comenta que hace millones de años que no ve la forma final de Zeus. De regreso al campo de batalla, el dios del Olimpo sigue aplastándose y encogiéndose, mientras siente un gran dolor, y cuando termina, Adán se da cuenta de la amenaza e instantáneamente adopta una posición de lucha. De repente, todos comienzan a temblar cuando sus instintos de peligro se activan, y a medida que el humo se disipa, Zeus revela su forma final a su
su poderoso oponente. De esta forma nos enteramos que en la forma de Adamas, Zeus posee un gran poder durante unos 12-13 minutos, pero debido al daño que recibió, Hermes cree que el dios del Olimpo puede mantener la forma durante unos 5 minutos. De esta forma nos revela que la técnica secreta de Zeus es la recolección de energía comprimiendo sus músculos y liberándola en su puño con cada onza de velocidad. Seguidamente, el dios del rayo usa un poder llamado el verdadero derecho de Dios, pero Adán lo copia y lo golpea con él. Sin embargo, Zeus continúa lanzando golpes y Adán continúa copiando y devolviéndole el golpe. De repente, el primer humano comienza a sangrar y al mismo tiempo Brunhilde se da cuenta que se está sobrecalentando al copiarle cantidad interminable de golpes de Zeus y se pregunta si el viejo se está dando cuenta. Por su parte, Loki también lo ha descubierto y sabe que Adán está llegando a su límite. Sin embargo, afirma que el cuerpo de Zeus también está llegando a su límite y que también se está sobrecalentando. Y como es de suponer, todos se sintieron asombrados por su lucha y terminaron poniéndose de pie sin darse cuenta. A medida que continúa su lucha, Adán es el primero en darse cuenta de lo que sucederá. Pronto vemos que la sangre de Zeus cae sobre su ojo, rompiendo su visión y causando que sangre por la nariz, los ojos y la oreja. Luego de un tiempo, Adán recibe su primer golpe de su rival y de esta manera Adán se vuelve ciego y toma una posición de defensa, recibiendo golpe tras golpe de Zeus. Al ver lo que está sucediendo, la humanidad comienza a pedirle al primer humano que simplemente se rinda o que detenga la lucha. Es entonces que Adán escucha llorar a un bebé y afirma que, como padre de todos, lo protegerá de las cosas aterradoras. Y mientras recibe otro golpe de Zeus, logra agarrarlo por la cabeza, haciendo que todos se den cuenta que Adán recibió todos esos golpes para poder agarrar al dios del Olimpo. Así que, sosteniéndose la cabeza, Adán y Zeus se lanzan golpe tras golpe el uno al otro. Finalmente, el padre de la humanidad golpea al dios del Olimpo y cae de rodillas. Pronto nos damos cuenta que su forma de Adamas se deshace y eso sorprende a todos. De esta forma, Zeus declara que se acabó y la humanidad comienza a celebrar. Sin embargo, cuando miran a Adán, ven que está de pie sonriendo, pero está sin vida. Es entonces que el viejo afirma que antes de que se derrumbara en el suelo, el chico ya había muerto, pero nunca se rindió incluso cuando le llegó la muerte, puesto que siguió lanzando puñetazos. Zeus felicita a Adán y afirma que si se tratara de un concurso de resistencia, habría ganado. Y mientras su alma y la de Reginleif se hacen añicos, Heimdall anuncia a Zeus como el ganador. Tras aquel suceso, toda la humanidad se mantuvo erguida, ya que se dan cuenta que Adán dejó una gran herencia para sus sucesores, el poder para rebelarse contra los dioses y la confianza sin precedentes para pelear contra ellos. Por su parte, Gol corre hacia Brunhilde y se pregunta por qué Reginleif murió cuando el nudillo de bronce estaba intacto. Y de repente, Hirst, la segunda de las valquirias, explica que la técnica de transformación que usan no solo las transforma en armas, sino que se convierten en uno con el portador, incluyendo la muerte. Y mientras abraza para consolar a Gol, termina usando más fuerza en el apapacho cuando su segunda personalidad entra en acción. Y se trata de Hirst enojada, quien jura hacer que los dioses sean derrotados. Enfadada por haber perdido su carta de triunfo, Adán, Brunhilde se atiborra de pasteles especiales y mientras devora sus dulces, Brunhilde comenta que no pueden perder la próxima pelea. Y de repente recibe un mensaje y ve que el próximo luchador de los dioses es Poseidón. Y siendo el hermano mayor de Zeus, Gol teme que el dios de los mares sea bastante brutal y cree que los dioses quieren acabar con esto con 7 victorias consecutivas. Ante esto, y de manera amable, Brunhilde le dice a su hermana menor que deje de hablar, lo que la asusta. Y mientras se pregunta quién irá contra Poseidón, aparece un anciano Kojiro Sasaki y dice que irá. Es entonces que Gol se pregunta si realmente es Kojiro Sasaki, ya que es bastante viejo y las almas convocadas a Ragnarok toman su forma más fuerte independientemente de su edad al morir. Brunhilde se pregunta lo mismo y al levantarse, accidentalmente empuja la leche de la mesa. Así que, usando su espada, Kojiro captura toda la leche derramada y la bebe. Cuando la valquiria ve eso, se da cuenta de que ese espadachín puede dar una sorpresa en el próximo combate. Seguidamente, Kojiro explica que murió hace 400 años, pero nunca dejó de perfeccionar sus habilidades y su evolución aún no ha terminado, por lo que pese a su longevidad, aún le falta para llegar a su edad dorada. Bueno, el caso es que Kojiro Sasaki decide ir contra Poseidón y Brunhilde le pregunta a Iris si ella también puede ir a continuación, y la segunda valquiria acepta. En un cambio de escena nos enteramos que la arena está remodelada y ahora está rodeada de agua, lo que hace que algunos de los dioses se den cuenta de quién sería el próximo luchador
luchador de su bando. Tras lo anterior, Heimdall inicia las presentaciones para la tercera ronda y anuncia que Poseidón será el siguiente luchador de los dioses. Y como es de suponer, dicho tipo no es cualquier dios, ya que es conocido por su bravura. Así que cuando Poseidón sale al campo de batalla, divide el agua creando un camino hacia la arena, y ya luego, estando en suelo firme, incluso los dioses permanecen en silencio porque no quieren incurrir en su ira. Y tras lo anterior, Heimdall procede a presentar al tonto que se enfrentará al dios de los mares. De esta forma, Kojiro llega en un bote pequeño, y como es natural, Heimdall les pregunta a todos quién es el mejor espadachín. Y sin esperar respuestas, Heimdall niega que sea Minamoto no Yoshitsune, que derrotó al clan Taira, ni tampoco Nobutsuna Kamiizuni y Seno Okami, el fundador de la escuela Shinkage que infundió miedo en Shingen Takeda, agregando de que incluso Matashiro Takayanagi, el maestro de la espada silenciosa, es digno de ser considerado el mejor espadachín al lado del luchador que va a nombrar. De esta manera, el presentador dice que el verdadero mejor maestro de la espada es el perdedor Kojiro Sasaki, que incluso en la derrota o la muerte sigue evolucionando, agregando que es el mayor perdedor de la historia. Y como es de suponer, la humanidad se pregunta si el anciano Kojiro tiene alguna posibilidad, ya que no tiene pintas de ser muy fuerte. Al mismo tiempo, en las gradas, Iori Miyamoto no está de acuerdo y afirma que su padre, Musashi Miyamoto, debería tener el título del más grande maestro de la espada. Y al mismo tiempo, Inshun Hosoin y Seiyuru Hoshioka están de acuerdo en que Kojiro es fuerte, pero se preguntan qué piensa Musashi al respecto. Regresando al cuadrilátero, vemos que Kojiro saca su espada y calma las olas. Incluso los dioses se sorprenden. Ante esto, Musashi instantáneamente saca su espada y corta el libro de los 5 anillos que escribió, afirmando que ya no es necesario y que Kojiro ha alcanzado el estado por el que luchan todos los practicantes de espada. Luego de eso, Heimdall da la señal para que comience la pelea. Sin embargo, nadie hace ningún movimiento. Es entonces que Ares adivina que ambos están esperando que el oponente entre en su rango para contraatacar. Hermes encuentra esto divertido y corrige a Ares que Poseidón no espera contraatacar, simplemente aplastará cualquier insecto que entre en su rango. Por su parte, Kojiro crea una imagen mental de él atacando a Poseidón, pero termina asesinado. Y mientras sigue haciendo eso, comienza a sudar, pero como no se mueve, algunas personas comienzan a pensar que se está agotando con solo estar de pie. Hermes se da cuenta de lo que está haciendo Kojiro, y Ares, para no parecer tonto, dice que él también se dio cuenta, y en su mente, el espadachín ya había muerto 18 veces. Por su parte, Gol encuentra que Poseidón es verdaderamente el más temible entre los 12 dioses del Olimpo. Sin embargo, Brunhilde explica que solía haber 13 dioses, pero además fue asesinado por el dios de los mares. Gol afirma que ese es el nombre de la forma final de Zeus, pero Brunhilde afirma que ese es el nombre del hermano mayor de Zeus y Poseidón. De esta forma, descubrimos que hace mucho tiempo Adamas no puede aceptar que Zeus es el dios más grande, y como el segundo mayor, Adamas se rebeló, liberó a los titanes y a los gigantes que habían sido encarcelados en el Tártaro, y sometió a su voluntad a la bestia más aterradora del cielo, Tifón. Adamas se encuentra con Poseidón y le explica que los 49 dioses que respaldaron a Zeus están de su lado, y también algunos de los dioses olímpicos como Hermes. En eso vemos que aquel dios desea que Poseidón también se ponga del lado de él, ya que ningún hermano mayor debería servir al menor, pero aún así, el dios de los mares encuentra a Adamas patético, y esto enfurece al antes mencionado. Seguidamente, Poseidón afirma que los dioses no reúnen ejércitos, ni traman esquemas, ni confían en otros, ya que son dioses y son perfectos. Pero Adamas había profanado todo eso, y como es de suponer, estas declaraciones enfurecen al hermano mayor. Y cuando el dios del mar comienza a silbar y mira a un lado, Adamas se enoja y lo ataca, queriendo que Poseidón lo mire a los ojos, puesto que nunca lo hacía. Y en ese instante, el dios de la agüita mira a los ojos a su hermano y lo hiere de muerte. Poseidón se da cuenta que Hermes estaba viendo todo, y le dice que uno de los 13 en realidad no era un dios, y Hermes está de acuerdo. De esta manera, la historia se reescribe y Adamas es olvidado. Posteriormente, Hermes le cuenta la historia del dios olvidado y cómo fue asesinado por un golpe, y tras esto recuerda la rebelión de Adamas. Es entonces que Ares recuerda que hubo un rumor de un traidor entre los olímpicos, y Hermes confirma que fue él. Y cuando el dios de la guerra se entera de aquello, se pone como loquita, agregando de que en ese momento pensó que una guerra sería divertida, y no era el único, porque el joven Zeus también creía lo mismo y deseaba una batalla. Sin embargo, Hermes afirma que la parte temible de Poseidón no fue que mató a Adamas de un golpe, sino que ordenó que lo olvidara
plan y nadie se opuso o se le permitió objetar. Y luego de lo anterior, regresamos al campo de batalla y vemos que Kojiro se da cuenta de que Poseidón ni siquiera lo mira y se sienta en el suelo y se pregunta qué hacer ya que no quiere morir. En un cambio de escena nos cuentan algo interesante y es que durante el periodo Sengoku, Kagekatsu Toda entrena en su dojo y en ese momento el joven Kojiro Sasaki entra y el maestro lo regaña por llegar tarde y tras esto Kagekatsu hace que Kojiro pelee con él en un combate de práctica. De esta forma el chico termina bloqueando sus movimientos, pero finalmente se desarma y se da por vencido. Ante esto, el maestro le dice que debería haber seguido luchando y luego podemos ver que Kage-sama mira hacia Seigen y comenta que Kojiro no tiene talento y que no tiene sentido mantenerlo en el dojo. Es entonces que Seigen le pregunta a Kojiro por qué se rindió tan rápido, a lo que el chico explica que incluso si peleara contra Kagekatsu 100 veces no ganaría y si seguía peleando podría lesionarse y eso afectaría sus posibilidades futuras. Más tarde podemos ver que Kojiro pasa su tiempo en el bosque pensando en cómo puede derrotar a Kagekatsu, por lo que pronto decide comer carne para ganar músculos y tras hacer eso comienza a observar e imitar animales, aprendiendo de ellos los secretos de las batallas. Con cada derrota su comprensión de la victoria crecía y 6 meses después Kojiro regresa al dojo y todos se sorprenden de lo musculoso que se volvió. Como es natural, Kagekatsu desea pelear con él. Es entonces que Kojiro afirma que Kagekatsu era bastante duro y tuvo que luchar contra él 146 veces en su cabeza antes de poder derrotarlo, pero debido a lo anterior ya no necesita enfrentarse a él. Y cuando el maestro escucha esto, se molesta e intenta atacar a Kojiro, pero ve su propia muerte en su mente y admite la derrota antes de que quiera luchar. Tras lo anterior, Kojiro le pide a Seigen que pelee con él, quien acepta y adopta una postura de batalla, lo que emociona al recién llegado. Desde entonces habían pasado varios años y Kojiro nunca volvió al dojo. Por su parte, Seigen había perdido la visión, pero decidió ir a ver a Kojiro y al entrar a su casa se da cuenta instantáneamente de lo duro que estaba entrenando su viejo conocido por las marcas y los rasguños. Fue entonces que Kojiro afirma que le tomó 4 años y 9 meses superarlos a todos. Y a medida que Seigen se adentra más en la casa, ve los nombres de Kagekatsu, Kagemasa, Kanemaki Jinsai y finalmente su propio nombre, lo que le hace preguntarse si Kojiro ya lo ha superado. Luego de lo anterior, le dice que lo recomendará al clan Asakura y que se convertirá en instructor para ellos. Sin embargo, Kojiro se niega, explicando que se irá pronto ya que no queda nada aquí que le interese. De esta forma, aquel joven se fue de viaje perdiendo pelea tras pelea. Primero contra Itosai Ito, luego contra Sekishusai Yagyu y por último contra Nobutsuna Kamizumi. Y tras esos duelos, el chico pasa el tiempo pensando en cómo derrotar a esos poderosos guerreros. Y como es de suponer, ese tipo vivió su vida de esa forma, aprendiendo y puliendo su técnica. Pero regresando al campo de batalla, vemos que el japonés está frente a Poseidón y pronto nos damos cuenta que Kojiro no quiere morir, pero cree que no puede simplemente rendirse. Y con lo anterior en mente, el maestro de la espada decide dar el primer paso. Salta y blande la hoja de su espada. Ante esto, Poseidón esquiva y comienza su propio ataque. Sin embargo, Kojiro detiene su espada y la levanta usando su Tsubame Gaeshi, pero Poseidón logra esquivarla. Mientras corta un pequeño mechón del cabello de su rival, mira al japonés, lo que hace que Kojiro comente que finalmente lo vio a los ojos. Al mismo tiempo, en las gradas, Musashi recuerda el 13 de abril de 1612 en Funashima, más tarde conocido como Ganryujima. Cosas de historia japonesa que no sé identificar, pero seguramente alguien del público sabrá más al respecto. Así que si sabes sobre ese hecho histórico de esas tierras, te invito a que nos cuentes al respecto. Es entonces que la serie nos muestra cómo Kojiro se enfrenta a Musashi Miyamoto, donde el joven de pelo largo usa a Tsubame Gaeshi y deja una cicatriz en el rostro de su oponente. Tras lo anterior, podemos ver que el dios del mar se mueve hacia Kojiro, sorprendiendo a todos, y usa su arma especial, lanza un aluvión de ataques. Sin embargo, Kojiro logra esquivar cada uno de ellos. Es entonces que Gol se pregunta si aquel guerrero tiene los mismos ojos que Adán y es capaz de ver los movimientos de Poseidón, pero Brunhilde explica que no puede verlos, pero que ya los había experimentado en sus anteriores batallas, por lo que puede esquivarlos por inercia. Seguidamente podemos ver que Kojiro había hecho una imagen de Poseidón en su cabeza el tiempo que estuvo sentado, y en ese momento había peleado con él una y otra vez en su cabeza. Ante esto, Ares comenta que no puede creer que haya humanos que puedan predecir los movimientos de los dioses. Y mientras tanto, en la arena de combate, Poseidón comienza a silbar y carga contra Kojiro, quien conoce el ataque, pero como su rival es mucho más rápido de lo que predijo, el dios de los mares consigue dañarlo parcialmente, lo que obviamente lo hace incapaz de esquivarlo por completo y es golpeado
golpeado por él. Es entonces que Poseidón se burla de Kojiro, afirmando que pensó que podía leer los movimientos de sus oponentes. De esta manera, Kojiro recibe una lesión de Poseidón, pero aún así logra levantarse. Y como es de suponer, la multitud se emociona y lo llama el dios de los dioses. De esta manera comienzan a animarlo y a cantar una canción sobre él. Sin embargo, la mirada fría de Poseidón hace que todos se queden callados. Seguidamente, Kojiro pregunta por qué no acepta los vitoreos de sus amigos, a lo que el dios de los mares afirma que los dioses no reúnen ejércitos, ni traman planes, ni dependen unos de otros, porque son perfectos y no necesitan amigos. Al escuchar aquella explicación, Kojiro comenta que los dioses deben tener una existencia patética, y por supuesto, la deidad no se toma muy bien esas palabras, por lo que salta en el aire y desata una tormenta de ataques. Sin embargo, Kojiro logra predecir y evitar todos los golpes, y por su parte, Hermes comenta que los otros dioses no conocen la profundidad de las habilidades de Poseidón. Mientras tanto, en el campo de batalla, podemos ver cómo Kojiro predice el movimiento de Poseidón y cree que lo tiene. Es entonces que su rival lo sorprende y se mueve en su punto ciego, evitando el ataque del japonés. Y mientras sigue peleando, Kojiro ve otra oportunidad, invierte su espada y usa una de sus técnicas. Sin embargo, Poseidón logra esquivar el ataque y ponerse detrás de él. Y cuando gira, el dios ataca y rompe la espada del asiático. Al ver eso, todos pensaron que la pelea había terminado cuando Kojiro perdió su arma sagrada. De esta manera, el espadachín explica que quiere rendirse, pero en realidad no puede hacerlo. Seguidamente conocemos un hecho del pasado en la vida del guerrero. Al parecer, el 13 de abril de 1612, en Garyujima, se desató un combate entre Kojiro y Musashi Miyamoto, y según un registro antiguo, se molestó porque Musashi llegó tarde, y Kojiro arroja su vaina al mar. Es entonces que su rival le dice que si ya no necesita su vaina, entonces ha perdido. Pero en realidad, mientras luchan, Kojiro siente que es hora de frenar el duelo, pero como se divierte tanto, no puede parar. De esta manera, Musashi se da cuenta de que Kojiro está listo incluso para morir y acepta luchar hasta su muerte. Es entonces que los dos luchan y sienten alegría, y pronto Kojiro inflige una segunda herida en la cara de Musashi con su arma. Sin embargo, el grandote logra golpearlo con su estilo dual, matando a Kojiro. Regresando al campo de batalla, podemos ver que el espadachín le pregunta a Poseidón si alguna vez practica su swing toda la noche hasta el amanecer, o si alguna vez lloró lágrimas de gratitud hacia un enemigo que lo hizo más fuerte. Seguido de esto, Kojiro se disculpa, afirmando de que no hay forma de que lo haga. El guerrero termina recogiendo su espada rota, y tras lo anterior, afirma que es la pasión combinada de sus oponentes anteriores lo que lo hizo más fuerte. Y tras aquello, el japonés le dice al dios que como nunca tuvo sentimientos por nadie, Kojiro no dejará que gane. Y en eso, su espada rota comienza a brillar, y las dos personalidades de Eris se dividen en dos espadas. Y ahora Kojiro puede usar el estilo de espada doble al igual que Musashi. Brunhilde comenta que Eris es la única valquiria con dos poderes, y se siente afortunada de que esto haya sucedido. La batalla entre Kojiro y Poseidón continúa, y como ya es costumbre, el viejo maestro de la espada nuevamente termina prediciendo los ataques de Poseidón. Es entonces que Yori Miyamoto ve a Kojiro usando los movimientos de Musashi, lo que lo sorprende. Musashi comenta que incluso después de la muerte, Kojiro siguió batiéndose en duelo con él miles de veces, y sus músculos deben haber recordado su movimiento. Mientras tanto, en la arena, el japonés demuestra una técnica con la espada increíble, la cual combina los puntos fuertes de los guerreros con los que alguna vez se enfrentó. Y usando técnicas de sus oponentes anteriores, Kojiro sigue infligiendo cortes a Poseidón, lo que hace que la humanidad tenga la esperanza de que pueda convertirse en un asesino de dioses. Sin embargo, Poseidón comienza a silbar, luego se peina el cabello con su sangre y le dice a Kojiro que es arrogante al creer que puede leer sus movimientos. Así que, en un instante, el dios de los mares ataca y destroza a Kojiro. Y tras lo anterior, Poseidón decide omitir el uso de movimientos especiales y usar ataques directos para demostrar su poderío. Y aunque Kojiro puede verlos, no puede evitarlos. El dios del mar luego ataca con una de sus habilidades, que se trata de una tempestad de ataques y movimientos rápidos que crean una cúpula visual alrededor de Kojiro. Pero por su suerte, el japonés logra bloquear la mayoría de los ataques, pero siente que este será su final. En ese momento, siente el apoyo de sus antiguos oponentes y espadachines, quienes saben que Kojiro aún tiene que demostrar sus verdaderas habilidades, y como es de suponer, aquello lo motiva. Así que, inspirado y con ganas de ganar, Kojiro logra bloquear y detener el ataque de Poseidón. Y cuando el dios de los mares comienza un nuevo ataque,
ataque, el guerrero no solo puede leer sus movimientos, sino que también las ondas del aire y las vibraciones de la tierra. De esta manera, Kojiro esquiva los rápidos ataques de su rival, y mientras se acerca a Poseidón, usa varias de sus técnicas, cortando el brazo derecho y el tridente de su oponente. Sin embargo, el dios logra agarrar el tridente roto e intenta golpear a Kojiro, aunque para su mala suerte, el japonés es más rápido y corta el brazo izquierdo de Poseidón. Y pese a lo anterior, la deidad no se da por vencida y agarra el tridente con los dientes. Pero aún con eso no es suficiente, ya que usando el movimiento de Musashi, Kojiro corta a Poseidón en 4. De esta forma ha sucedido lo increíble, y la humanidad obtiene su primera victoria en el Ragnarok. Sorprendido, Heimdall anuncia a Kojiro como el ganador de la tercera ronda, y con Poseidón reducido a polvo, los dioses no pueden creer que un humano haya matado a uno de los suyos, y sin pensarlo, deciden permanecer en silencio en estado de shock. Y en contraparte, la humanidad está emocionada, y mientras celebran, cantan el nombre de Kojiro. Al mismo tiempo, podemos notar que Brunhilde está feliz creyendo que esto despertará a los dioses, y les hará ver el potencial de la humanidad. De esta forma, se abre un camino para que Kojiro abandone la arena, pero sintiéndose exhausto, comienza a caer. Es entonces que Ys vuelve a su forma normal y captura al guerrero. Por su lado, Gol está feliz de ver a Ys, pero la mala personalidad de aquella chica le grita que se calle, mientras que su buena personalidad le dice a Gol que se vengó como lo había prometido. Al mismo tiempo, en la habitación de Zeus, podemos ver que Shiva y Loki están enojados por lo que pasó, y Loki se pregunta por qué Zeus está tan tranquilo considerando que su hermano mayor murió. Ante esto, Zeus afirma que el humano era simplemente más fuerte, y pronto admite que la humanidad es realmente poderosa, y que Brunhilde planea derrotar a los dioses, por lo que deben tomar esto en serio. Luego de eso, Shiva decide ir a continuación. Sin embargo, Zeus lo interrumpe y le dice que los dioses griegos tienen cosas pendientes con la humanidad, y al ver la ira de los dioses del Olimpo, Shiva y Loki acuerdan que un dios griego sea el siguiente en subir al cuadrilátero. Y al mismo tiempo, en otro lugar, Gol ve a Brunhilde hablando con Hermes, pero la valquiria no revela de qué hablaron. Regresando a la arena, Heimdall anuncia que el resultado es 2-1 para los dioses, y que la siguiente ronda está por comenzar. Pronto vemos que la arena está siendo remodelada y convertida en el Londres del siglo XIX, ya que al parecer esa fue la solicitud de los guerreros de la humanidad, y el dios luchador aceptó que se realizara todo eso. Luego de lo anterior, Heimdall presenta al guerrero de la humanidad, mencionando que ese sujeto básicamente aterrorizó Londres el 31 de agosto de 1888, agregando que es el más malvado de los malvados y el asesino más célebre de la humanidad, Jack el Destripador. La humanidad está conmocionada y no puede creer que el asesino Jack el Destripador sea el próximo luchador que los representará. Posteriormente, Heimdall procede con el anuncio con el representante de los dioses, y se trata de un famoso gladiador, el valiente guerrero que sometió a golpes a León de Nemea y a Cerbero, agregando que cuando completó los 12 trabajos divinos, se convirtió en mitad dios, mitad hombre, y como es de suponer, se trata de Heracles. Seguidamente vemos que Gol y Brunhilde hablan sobre la próxima pelea entre los dioses y la humanidad. Es entonces que Gol se pregunta quién será el oponente fuerte de los dioses, y entonces aparece Heracles. Tras lo anterior, el semidios afirma ser él, y emana una gran fuerza. Gol se emociona al verlo, y dado que ese sujeto tiene procedencia humana, Brunhilde le desea suerte a Heracles antes de su turno en la pelea. Y después de que Heracles se va, Loki menciona su relación con las valquirias. Pronto nos damos cuenta que aquel fortachón expresa su apoyo a la humanidad y se niega a eliminarla, aunque no está seguro de qué la va a apoyar, puesto que está en el medio de ambos bandos. Y por su parte, Gol se pregunta quién será el oponente de Heracles. Brunhilde revela que es alguien a quien ella odia, Jack el Destripador, y como vimos antes, la arena se transforma en el Londres del siglo XIX, y la pelea entre Heracles y Jack está por comenzar. Es entonces que Heimdall destaca la diferencia entre el semidios, un símbolo de justicia, y Jack, un asesino diabólico. Esa pelea se considera una batalla entre el bien y el mal. Por su parte, Heracles está molesto porque tuvo que enfrentarse a un asesino en serie en lugar de oponentes dignos como Liu Bu, Adán y Kojiro Sasaki. Es entonces que algunos se preguntan quién es Jack, y Arthur Conan Doyle explica que fue un asesino de damas de la noche en el siglo XIX, agregando que incluso Sherlock Holmes no pudo resolver los casos. Antes de que la batalla empiece, Heracles le ofrece a Jack una oportunidad de rendirse, pero el humano se niega por el honor del duelo. Así que la pelea
pelea comienza y Heracles es atrapado en una trampa de cuchillas, pero la rebota con su fuerza divina. Y pronto, el dios se sorprende cuando los cuchillos de Jack logran herirlo. Es entonces que el sujeto revela que esas cosas son su arma especial y que mintió acerca de las tijeras. Y de esta manera, Jack continúa atacando a su oponente con cuchillos y Heracles se acerca a él. Convoca al león de Nemea y su poder logra aumentar, golpeando al asesino con fuerza. Sin embargo, Jack recibe el impacto con facilidad y se recupera. Es entonces que su mano retorcido muestra su sadismo y saca una gran navaja para comenzar el siguiente choque. Pronto, el público se da cuenta de que los tatuajes de Heracles están creciendo cada vez más. Y Loki, quien está viendo todo, se pregunta por qué. Y Ares explica que son el precio que paga por sus poderes. De esta forma, cuenta que antes de convertirse en dios, Heracles completó los 12 trabajos y dominó las 12 artes divinas. Pero cada vez que usa sus poderes, sus tatuajes se extienden y le causan un dolor insoportable. Agregando que si los tatuajes cubren todo su cuerpo, morirá y su alma será borrada. Y mientras tanto, en el campo de batalla, podemos ver que, a pesar de eso del peligro, Heracles sigue adelante y usa sus poderes divinos. Seguidamente conocemos un poco de la historia de ese guerrero. En el pasado, en la antigua ciudad griega de Tebas, un niño llamado Castor intenta proteger a un ternero de unos matones, y notando el peligro y la injusticia, Heracles aparece y protege a Castor, pero recibe una paliza por su intromisión, aunque en ese momento los que vieron el combate se dieron cuenta que, a pesar de su debilidad física, Heracles tiene un espíritu fuerte y justo. Más tarde, los matones sugieren que Heracles beba la sangre de Zeus para volverse inmortal, pero él se niega, sabiendo que no tiene sentido volverse fuerte si muere en el intento. De esta forma, se nos cuenta que Heracles elige siempre el camino más difícil para ganar fuerza y proteger a los justos. Y luego de un tiempo, ya convertido en un guerrero increíble, vemos que el fortachón está en una reunión de los dioses, y pronto se da cuenta de que algunos están en contra de la humanidad, pero Heracles defiende su derecho a que puedan vivir y aprender de sus errores. Sin embargo, Ares amenaza a la gente de Tebas, pero Heracles se enfrenta a él y bebe la ambrosía, convirtiéndose en un dios más fuerte. De esta manera, el humano convertido en una deidad derrota a los soldados de Ares, y Zeus le ofrece un lugar entre los dioses, siempre y cuando guíe a la humanidad por el camino correcto, lo que el musculoso obviamente acepta. Pero regresando al presente, podemos ver que Heracles está luchando contra Jack, por lo que ahora en lo único que piensa es en acabar con dicho tipo. Sin embargo, por algún motivo, el duelo es más difícil de lo que hubiera esperado en un principio, y de pronto Jack se vuelve más agresivo, pero Heracles usa sus poderes para enfrentarlo, y como es natural, el retorcido humano admira la voluntad de su oponente, y se prepara para matarlo y alzarse con la victoria. Y para disfrutar del momento, el humano comienza a cantar una canción de su tiempo y país, lo que obviamente sorprende a todos. En un cambio de escena, vemos un hecho del pasado, y pasamos a ubicarnos en el siglo XIX en la ciudad de Londres. En eso podemos ver a un niño llamado Jack de 12 años que busca comida en un basurero. Es entonces que encuentra un trozo de pan, pero el dueño del lugar lo golpea exigiendo el pago por ese alimento. Es entonces que Jack ve el aura del hombre y reconoce que es maliciosa, así que le suplica que lo perdone y promete no volver. Ante la súplica, el hombre acepta y Jack se va a casa. Al llegar, encuentra a su madre, Mary, preocupada y herida. En ese momento intenta consolarla y ve el aura de su madre como dorada, sintiendo su amor y orgullo. Pronto vemos que en el burdel donde viven, otra trabajadora sensual llamada Anne se burla de Jack por leer. Luego, el chico es testigo de una discusión, por lo que Jack defiende a su madre, y Anne se pregunta por qué Mary decidió tenerlo. Pese a todo lo malo, Jack se siente feliz por el amor de su madre, aunque claramente su destino será un tanto cruel con el pequeño, y él a su vez lo será con los demás. El comienzo de ese destino se forja cuando Jack descubre que su madre está llorando por el abandono de su esposo. En ese momento, Mary se desahoga y grita que lamenta tener a Jack. Seguido de esto, el chico ve la aura de su madre volverse roja y la estrangula. Luego de hacer lo anterior, encuentra a su padre Jack Smith y lo mata también. Pero regresando al Ragnarok, podemos ver que mientras lucha contra el dios Heracles, Jack utiliza un arma especial, sus guantes, para herirlo. Ante esa jugada, los dioses se sorprenden, y Jack descubre que su guantelete es su verdadera arma especial hecha con el cuerpo de una valquiria. Es entonces que Brunhilde dice que planeó todo, y le pidió a su hermana Locke unirse a Jack en la batalla. De esta forma descubrimos que la habilidad de su objeto es convertir todo lo que toca en un objeto divino, por lo que el cuadrilátero, que tiene apariencia de Londres, ahora es un campo lleno de armas
poderes que Jack puede utilizar. Luego volvemos a ver un hecho del pasado, en donde dentro de la habitación de Mary, una trabajadora sensual llamada Anne encuentra un escenario sangriento donde Jack denota que carece de amor y comprensión, y aunque es un niño lamentable, ella espera que Dios lo ame alguna vez. Regresando al cuadrilátero del Ragnarok, podemos ver que la humanidad está asombrada y tienen la esperanza de que Jack el Destripador pueda ganar. Por su parte, los dioses animan a Heracles a no rendirse, y tras aquello, el retorcido humano reconoce que su historia parece un requiem para un héroe, y afirma que es hora del final, y al mismo tiempo, Ares llora por Heracles, pero Zeus lo reprende y lo golpea, y en eso, el dios de la guerra confiesa que Heracles ha perdido un brazo a manos de su rival humano, pero aun con eso, Zeus confía en su victoria, y cuando ve aquella confianza, Ares acepta que Heracles es un hombre valiente que desafió a los dioses, por lo que deposita su confianza en él. Mientras tanto, en la arena, Heracles se despoja de su armadura y usa una correa como torniquete mientras Jack lo aplaude. Jack nota que Heracles está orgulloso y lleno de ira, pero no tiene miedo, y en ese momento el retorcido humano comprende por qué lo llaman inamovible, debido a su control emocional. Jack revela que puede ver las emociones con su ojo derecho, el único regalo divino que posee, agregando que las emociones que percibe son obras de arte únicas que él puede crear, y con ellas puede brindar un momento brillante incluso a los más desafortunados. Y cuando el dios escucha aquello, le cuestiona si es por eso que Jack mata a la gente, a lo que el humano explica que el miedo puro tiene una belleza inigualable, por lo que se deleita al verlo. Y en ese momento, Heracles y otros escritores famosos reflexionan sobre las imperfecciones que Dios otorga a las personas, considerando la crueldad de la imperfección de Jack. El fortachón se da cuenta de que su oponente ha perdido la esperanza debido a una decepción en su vida, y tras llegar a aquella conclusión, Heracles confiesa que ama a la humanidad a pesar de sus faltas, y promete salvar a Jack de su tormento. El musculoso le pregunta a su oponente si se volvió malvado debido a la pobreza o por una traición, a lo que este revela que no, y que simplemente se entregó a la desesperación y al placer. Es entonces que Heracles afirma que los humanos están llenos de negatividad, pero a pesar de eso, los ama. Y en ese instante podemos ver que Jack recuerda el color del amor de su madre, y se sorprende al ver a Heracles nuevamente, quien desprende la misma luz. Y tras todo lo anterior, el musculoso promete calmar las emociones de su contrincante. Heracles convoca a Cerbero, el sabueso de Hades, para enfrentarse a Jack, y por su parte, Zeus señala que es una carrera contra el tiempo, y que la fuerza adicional solo desaparecerá cuando uno de los combatientes sea consumido por completo. Seguidamente podemos notar que la batalla se intensifica, y Heracles destruye todo a su paso, mientras Jack utiliza los escombros como armas divinas. Y sin dudar, el luchador humano convierte un edificio en un tesoro divino y lo utiliza contra Heracles. Sin embargo, el musculoso se las arregla para sobreponerse a ese ataque, y tras eso golpea a Jack y parece haberlo derrotado, pero el humano le recuerda que todo Londres es su arma. Es entonces que Jack se quita el manto y lo convierte en un tesoro divino antes de atacar a su rival, y de esta forma la lucha continúa, y aunque Heracles intenta evitar los ataques de Jack, este último sigue esquivando y buscando el momento perfecto para dar el golpe final, y ese choque acaba cuando Jack apuñala a Heracles, pero para su mala suerte y fortuna de su rival, la herida es superficial. Es entonces que Heracles contraataca y hace que Jack caiga, y pronto algunos dioses celebran, mientras que parte de la humanidad se siente decepcionada por confiar en Jack. Y luego de esto, Anne propone luchar contra los dioses, pero justo en ese instante, Jack se levanta y sorprende a todos. De esta manera, el humano intenta apuñalar a su contrincante, pero falla y es golpeado por él. Sin embargo, Jack logra apuñalar a Heracles en el pecho y convierte su sangre en un tesoro divino. Es entonces que el dios se da cuenta de esto y le pregunta a Jack cuál es su color, pero antes de responder, el mortal admite la derrota. Y antes del veredicto, Heracles abraza a Jack y le dice que ama a los humanos, dejando a todos sin palabras ya que se sacrificó. Brunhilde observa la pelea y dice que es su turno de salvar a la humanidad. Y por su parte, el retorcido humano se pregunta sobre sus propias emociones, y Heimdall anuncia que Jack es el ganador de la cuarta ronda. Locke, quien había sido controlada,
vuelve a la normalidad y le pregunta a Jack cómo se siente matar a un dios. Jack no está seguro, ya que nunca había sentido esa emoción antes. Seguidamente, la valquiria se da cuenta de su lamentable estado emocional y se va a duchar, y le sugiere al humano de ir a la enfermería, ya que está gravemente herido. Y mientras Jack se relaja, recuerda las palabras de Heracles sobre salvarlo de su sufrimiento. Sin embargo, la gente de Tebas se enfada con el humano y lo ataca. En ese momento, Arthur Conan Doyle afirma que la maldad de Jack ha consumido incluso a un dios, considerándolo un monstruo en lugar de un humano. Sin embargo, Shakespeare discrepa y dice que no deben apartar la vista de la verdad, agregando que la belleza puede ser inmundicia y la suciedad puede ser hermosa, puesto que es, al igual que la virtud y la justicia, parte del espíritu humano. Seguidamente, podemos ver que Jack sonríe ante la multitud mientras lo atacan. Y tras lo anterior, Gol llora la muerte de Heracles y le pregunta a Brunhilde si está feliz de que Jack lo haya matado. Es entonces que la mujer explica que, como valquiria, su deber es elegir a los humanos para el Ragnarok y las emociones no tienen cabida. Tras esto, Gol ve sangre en el puño de Brunhilde mientras lo aprieta, y la valquiria se retira a una habitación para rendir homenaje a Liu Bu y a Dan, y en ese momento añade una copa para Heracles y está segura de que él la perdonará por honrarlo junto a los humanos. Posterior a esto, ella llora y dice que se unirá a él cuando todo termine. Y mientras Ares lamenta la muerte de Heracles, Loki sospecha de que Jack ha engañado a todos, incluso a los dioses, como parte de su estrategia. Y por su parte, el dios de la guerra elogia la valentía de su amigo fortachón, y Zeus señala que el marcador ahora está 2 contra 2. Después de la pelea, Soji Okita e Isami Kondo quedan impresionados y comentan que aún hay muchos luchadores fuertes por ver. Y mientras tanto, Loki y Hermes notan que Ares y Zeus están enfadados y deciden dar un paseo. De esta manera, el dios nórdico se encuentra con Buda y le pregunta sobre el poder de las valquirias y si siempre han sido tan fuertes. Después hablan sobre algo llamado Samabadhama, que vendría a ser un poder que puede invocarse confiando las vidas mutuamente. Y mientras Buda y Loki conversan aquello, los 7 dioses de la suerte aparecen y declaran que los traidores merecen juicio. De esta manera, Ebisu, una de las deidades, ataca al monje, pero este último se defiende perforando su mano. Y en ese momento, los 7 dioses se preparan para atacar, pero Loki los detiene y dice que Buda es su presa. Seguidamente, Kojiro Sasaki llega y se une al monje milenario, y de esta forma, el japonés comenta que los dioses y los humanos no son tan diferentes. Tras esto, Soji e Isami también aparecen y están emocionados por unirse a la pelea, y posteriormente los dioses advierten a los humanos que se vayan, pero los mortales están decididos a pelear. Durante la pelea, Isami le pregunta a Kojiro sobre sus heridas. Es entonces que el japonés dice que está bien y menciona que los médicos allí son buenos. Tras lo anterior, Loki advierte a Isami que se mantenga alejado de la pelea, pero Kojiro cree que todos los dioses son iguales y confía en que todo saldrá bien. Posterior a esto, Ebisu ataca a Buda, pero sus balas son esquivadas fácilmente. Por su parte, Loki y los demás también intentan atacar, pero el monje bloquea sus golpes, y tras aquello, Soji se acerca a Loki y contiene sus ataques, lo que provoca cierta rivalidad entre ellos. Y antes de que comiencen a atacar, Zeus y Odín llegan y detienen el enfrentamiento, ya que sienten demasiada energía en el ambiente. Y de repente, los cuervos Hugin y Munin comentan que los dioses no tenían permiso para pelear entre ellos, y Ebisu afirma que ellos son los verdugos del cielo y no reciben órdenes de nadie más. Tras aquello, Odín declara que la pelea ha terminado y todos se retiran. Por su parte, Loki decide ir a ver el próximo combate, y los 7 dioses de la suerte también se marchan, recordándole a Buda que los traidores serán juzgados. Al mismo tiempo, podemos suponer que Soji está decepcionado, pero Isami sugiere que regresen a su habitación para ver la siguiente pelea. Seguido de esto, Kojiro también se disculpa con Buda y decide hacer lo mismo. Y por su parte, el dios principal del Olimpo le indica al monje que regrese a su habitación y evite causar problemas. Es entonces que Buda se ríe y afirma que solo él puede decidir qué hacer. Y a medida que todos se van, Zeus admira a Buda como una verdadera obra de arte y comenta que Ragnarok no se está desarrollando como había imaginado. Al mismo tiempo, se puede ver cómo Odín se emociona y su aura pudre las plantas del jardín, asustando a Hugin y Munin. Seguidamente, Gol se disculpa con Brunhilde por algo que sucedió antes, pero ella le dice que no ha hecho nada malo, y tras esto, ambas deciden aprovechar la oportunidad para tomar la delantera en la batalla. Así que van a la habitación de Brunhilde, que está ambientada al estilo japonés, y se encuentran con un desorden de platos vacíos y sake, y al entrar, encuentran a un hombre durmiendo en la cama rodeado de mujeres desnudas. Es entonces que Gol dice
que ve en él la personificación de la glotonería, la lujuria y la pereza. Y tras lo anterior, Brunhilde le muestra las marcas de manos de Yokozuna en las paredes y grita a todos que se despierten, haciendo que las mujeres huyan de la habitación. Y de esta manera, el hombre se entera de que es su turno y se siente decepcionado por haber sido despertado. De esta manera descubrimos que el hombre resulta ser Raiden Dameemon, el mejor luchador de sumo. Y aunque este tipo piensa que Brunhilde se fusionará con él, ella le dice que hay alguien más adecuada. Y luego llama a Drud, una valquiria gigante que apenas puede entrar por la puerta. Y como es de suponer, Raiden está emocionado por la presencia de Drud y la abraza, mientras ella se sonroja y se sorprende de su apariencia tierna. De esta manera nos enteramos que la próxima pelea tendrá lugar en una arena simple de tierra, similar a un ring de sumo. Y sobre la arena, Heimdall revela que el luchador de la humanidad será Raiden Dameemon, quien fue el emperador del sumo durante más de 20 años, y tiene restricciones en ciertos movimientos, ya que de lo contrario acabaría con sus enemigos al toque. Por otro lado, el guerrero de los dioses será alguien muy popular, y se trata del dios hindú Shiva, quien es conocido por su gente y su cultura por destruir y crear mundos como mero deporte y entretenimiento. Seguidamente conocemos a las esposas de Shiva, quienes vendrían a ser Parvati, Kali, Durga y su hijo Ganesha, y como es de suponer, ellos le desean suerte y lo animan. En ese momento, el dios hindú nota una cosa rara, y se trata de una rana sosteniendo una canasta con sal. Se da cuenta que es una ceremonia de sumo y acepta participar, y pronto, Raiden lanza la sal y la multitud vitorea. Y tras lo anterior, el sumo comienza la pelea pateando a Shiva en la cara, pero el dios de muchos brazos sigue en pie. Sin embargo, Raiden no se queda quieto y lanza un puñetazo, y Shiva lo bloquea. Tras esto, el sumo continúa con un gancho ruso y ataca a su rival, haciéndolo arrodillar. Sin embargo, Shiva bloquea el siguiente golpe de Raiden y lo golpea en el pecho con sus brazos adicionales, enviándolo volando. Pronto podemos notar que Shiva disfruta de la lucha y quiere seguir peleando, afirmando que no hay nada más divertido que eso. Y cuando el humano escucha lo anterior, se pregunta por qué a todos les gusta tanto pelear, a lo que Shiva responde que a la gente les encanta una buena pelea. Y después de un interludio, se muestra la historia de Torokishi, o sea, el sumo que está peleando ahora en el Ragnarok. El caso es que ese niño nació con músculos poderosos que lo lastimaban, pero con esfuerzo desarrolla nuevos músculos que controlan los anteriores y se conocen como los 100 sellos. Pero regresando al campo de batalla, Raiden libera los sellos y sus músculos se desatan. En ese momento, Shiva se pregunta si su oponente está jugando a autodestruirse, y finalmente Raiden llama a Drud confiando en ella para algo. Y tras lo anterior, el luchador humano revela su arma especial, y se trata de un cinturón de sumo que controla sus músculos de forma extraordinaria. Y por su lado, Brunhilde explica que los músculos de Raiden se desarrollaron rápidamente gracias a sus 100 sellos. De esta manera, el humano le advierte a Shiva que no lo rompa, ya que no sabe qué pasará si usa toda su fuerza. Y como es de suponer, esas palabras enfurecen a Shiva, quien se dispone a atacar al mortal. De esta manera, Raiden continúa golpeando a Shiva con furia y lo derriba con un poderoso movimiento especial. Y en ese instante, los Yokozuna en la audiencia están impresionados de ver a Raiden pelear sin restricciones. Y luego de aquello, el dios hindú se pone de pie con dificultad, mostrando signos de daño. Así que el humano decide acabar con él usando otra de sus técnicas mortales y le da un cabezazo. Pero Shiva también responde con un cabezazo propio, debilitando el golpe de Raiden. Y tras lo anterior, la deidad contraataca con una ráfaga de golpes poderosos. Mirando la batalla, los Yokozuna se dan cuenta de que cada golpe de Shiva tiene un impacto tremendo. Y debido a lo anterior, el sumo cae de rodillas, reconociendo lo difícil que es luchar contra un dios. Sin embargo, agarra uno de los brazos de Shiva y lo aplasta con una de sus técnicas únicas. Sin embargo, la deidad lo patea, y Raiden se da cuenta de que fue una decisión estúpida, ya que Shiva podría haberle arrancado el brazo. Pero aun con eso, el brazo roto de Shiva sorprende a los dioses, quienes temen que su compañero esté en desventaja. Sin embargo, confían en que su amigo ganará, ya que sus puños están imbuidos con las almas de su gente. Y por su parte, Shiva se siente animado por sus amigos y afirma que debe ganar. Y con lo anterior en mente, lanza un golpe masivo, pero Raiden lo esquiva aprovechando el desequilibrio de su oponente. En ese momento, Ares y Hermes se preguntan qué pasó, y el tipo del smoking explica que el brazo roto de Shiva afectó su equilibrio. Y tras lo anterior, vemos que la deidad falla nuevamente, y mientras queda expuesto, el sumo lo golpea. Y pese a lo anterior, Shiva se
recupera rápidamente y golpea a Raiden en el estómago. Tras esto, ambos se agarran la cabeza y se dan cabezazos repetidamente. Pronto Shiva reflexiona sobre su entusiasmo y recuerda su tiempo con Rudra. De esta manera nos enteramos que hace mucho tiempo, en el panteón indio, existían miles de dioses que competían por el poder, y en el monte Kailash, dos deidades casi desconocidas, Rudra y Shiva, se encontraban entrenando juntos. Un día son llamados para ayudar a enfrentar a los hermanos Asura que están causando problemas en una aldea, y aunque Shiva no muestra interés, Rudra decide ir y convence a Shiva para unirse a él. De esta manera se toparon con Shumbha y Nishumbha, los líderes de Asura, y como es de suponer, ellos se burlan de Shiva y Rudra, considerándolos dioses de segunda categoría. Así que los chicos se enfrentan a ellos y a sus seguidores, derrotándolos. Y tras aquello, Rudra tiene un sueño de convertirse en el señor de la danza, Nataraja, y quiere alcanzar la cima del panteón indio para probar su grandeza como dios. Y aunque Shiva no está inicialmente interesado, no puede resistirse a la determinación de su amigo y lo sigue. Y a medida que derrotan a otros dioses, ganan fama y respeto, y cada victoria aumenta su fama y reputación. Y finalmente se enfrentan a grandes dioses como Agni, Varuna, Indra, Brahma y Vishnu, y los derrotan. Y tras vencer a 1115 dioses, alcanzan la cima de la India. Y desde allí, Shiva disfruta la vista mientras Rudra le pide que peleen para determinar quién es más fuerte. Y aunque Shiva se entristece, sabe que Rudra no cambiará de opinión y acepta el desafío. Y después de una larga y feroz pelea, Shiva y Rudra se enfrentan en la lucha más intensa de la historia de la India. Y como es de suponer, ambos disfrutan y sufren al máximo durante el enfrentamiento. Y a pesar de los esfuerzos de Shiva, Rudra se mantiene firme en busca de cumplir su sueño, por lo que la victoria no es fácil. Y cuando Shiva ve que Rudra sigue de pie a pesar del agotamiento, decide rendirse, pero su rival se rinde primero. Y de esta forma explica que cuando alguien lucha con todas sus fuerzas, debe seguir haciéndolo hasta el final. Y para él, arriesgar su vida contra alguien que se rinde fácilmente es peor que la muerte. Y de esta manera, Shiva llora al darse cuenta de que Rudra ha logrado su objetivo de estar en la cima. Y tras lo anterior, Rudra le dice a Shiva que no llore, ya que él y los 1116 dioses están en la cima. Y tras esto, enumera todos los nombres que ha obtenido y afirma que este fue el mejor sueño de todos. Y tras aquello, Shiva asume el liderazgo de los dioses, pero al mismo tiempo pierde a su mejor amigo. Seguido de aquello, podemos ver que los dioses indios observan la pelea de Shiva con Raiden y reconocen su estilo de lucha apasionado, ya que Shiva baila al ritmo del cosmos, desplegando su danza de guerra que vendría a ser el tesoro del panteón indio. Y de esa manera sigue esquivando los ataques de Raiden, y tras unos segundos, Shiva golpea al sumo con una fuerza imparable. Y tras esto, continúa golpeándolo sin darle oportunidad de contraatacar. Y como es de suponer, el humano intenta protegerse, concentrando sus músculos en su brazo, pero Shiva sigue avanzando. Y de esta manera, el cuerpo de la deidad se enciende en llamas debido a la intensidad de su baile. Finalmente, Shiva golpea a Raiden con un poderoso movimiento especial, y de esa manera termina quemando la carne del sumo. Y como es de imaginar, todos creen que el humano está destinado a perder, pero en lugar de eso, el japonés sonríe, desconcertando a todos los presentes. Y en ese momento, un guerrero del público llamado Kajinosuke Tanikase se da cuenta de que Raiden finalmente puede luchar con todas sus fuerzas, y por eso sonríe. Y de esta forma vemos un hecho del pasado, en donde podemos ver a un niño de 5 años que observa a otros niños practicar sumo, y después de derrotar a varios de ellos, Tarokishi es llamado ogro debido a su fuerza, lo que obviamente lo pone triste. Y es entonces que el niño llora y pregunta a su madre por qué los dioses le dieron un cuerpo tan fuerte, y en ese momento su madre le explica que debe usar su fuerza para ayudar a los débiles. Y con el tiempo, Tarokichi se convierte en una persona amable que ayuda a los demás. Sin embargo, la erupción del monte Asama y la hambruna resultante cambian su destino, ya que decidido a ayudar, Tarokichi se va a Edo para convertirse en el luchador de sumo y enviarle dinero a su ciudad natal. Y de esta manera comienza su carrera de luchador, bajo el nombre de Raiden Tamemon, y como es de suponer, Tarokichi lucha con determinación y tiene éxito en aquel deporte. Sin embargo, su alegría no dura mucho, ya que cuando se enfrenta a un oponente que le teme, recuerda cuando los niños lo llamaban ogro, y debido a lo anterior, empieza a contenerse. Y como es de imaginar, Takikase está enojado porque Raiden perdió a propósito en sus peleas de sumo, y de esta forma nos enteramos de que Raiden decidió no usar
usar todo su poder para no lastimar a sus oponentes y cumplir el deseo de su madre de ayudar a los débiles. Y a pesar de eso, Raiden tuvo una carrera exitosa, ganando la mayoría de sus combates y enviando dinero a su ciudad natal. Tras lo anterior, el chico se retiró del sumo sin haber utilizado nunca todo su poder, lo que le valió el apodo de Rikishi sin rival, puesto que nadie sabía de su fuerza real. Pero regresando al Ragnarok, podemos ver que ahora Raiden está decidido a luchar con todas sus fuerzas contra Shiva, y durante la pelea, el sumo usa una técnica especial que aumenta su poder al migrar sus músculos a su mano, y con esa habilidad golpea a Shiva con una fuerza tan grande que los brazos del dios salen volando, y es enviado lejos por el impacto. Sin embargo, la deidad se pone de pie, pero se da cuenta de que solo le queda un brazo. Y por su parte, Raiden sufre de retraso de su ataque, ya que la tensión de su cuerpo es inmensa debido a la migración de sus músculos. Y en ese momento, Drud, la valquiria, lo sostiene para evitar que se desgarre por completo. Y tras lo anterior, el humano le dice a la mujer que necesita migrar aún más de sus músculos. Y por su parte, Shiva siente la presencia de Rudra y se sorprende de que haya venido a presenciar la pelea. Seguidamente, el dios hindú activa una técnica especial que implica quemar su propia carne para reconstruir el mundo con sus cenizas. Y tras lo anterior, Shiva estimula el corazón de Raiden para que lata más rápido, impulsándolo a luchar aún más. Y al mismo tiempo, Brunhilde comenta que aquel dios y ese humano son similares, ya que cuando más esperanzas y sueños tienen los demás en ellos, más fuertes se vuelven. Y durante la pelea entre Shiva y Raiden, los dioses hindús quedan asombrados al ver la gran fuerza de aquel dios. Y en ese momento, Brunhilde explica que Raiden se ve perjudicado por el largo combate, ya que cada vez que bloquea los ataques de su oponente, sus músculos se queman. Y aunque Ares cree que Shiva ganará, Hermes explica que el dios hindú se está quemando a sí mismo y que si continúa, se autodestruirá. Y tras aquello, Raiden intenta agarrar a su rival, pero este se recupera y lo golpea en respuesta. Y tras aquello, el dios continúa atacando al humano, preocupando a los luchadores de sumo. Sin embargo, Tanikase les anima a no rendirse y a apoyar a Raiden. Es entonces que el sumo escucha sus ánimos y logra alejar a su contrincante. Y de esta manera, el brazo de Shiva se rompe y los dioses hindúes se dan cuenta de que está debilitándose. Y tras aquello, Rudra le grita a Shiva que no se rinda. Revitalizados por el apoyo, Raiden y el dios continúan su feroz lucha. Y en ese momento, el luchador japonés siente que el final se acerca y decide usar su último ataque. Y por su parte, la deidad opta por recibir el golpe y utiliza otra de sus cualidades, golpeando la mano de Raiden con su pierna. Y como es de suponer, el ataque de Shiva atraviesa el brazo del sumo, partiéndolo en dos. Así que después de perder su brazo, el mortal se queda quieto y agradece a su rival por permitirle luchar con todas sus fuerzas. Seguidamente, Raiden llama a Drud y le pide que libere su habilidad especial para que muera con él, despidiéndose de ella. Sin embargo, la guerrera afirmó que se prometió a sí misma nunca abandonar al hombre del que se enamoró, y cuando el sumo escucha aquello, dice que no podría haber encontrado a una mejor mujer, y mira a Shiva diciéndole que se divirtió. Y tras lo anterior, el dios de al humano con una patada y lo elogia como un gran hombre que nunca se rindió. Y después de agradecer a Raiden por el combate, Shiva se dirige a él como humano, pero se corrige y pronuncia su nombre, reconociendo que gracias a Raiden se ha creado la pelea más grande de la historia. Y tras aquello, el alma del japonés se rompe junto con la de Drud y Shiva es anunciado como el ganador. Y en ese momento Ares admite que, aunque Shiva ganó, también sufrió pérdidas y la pelea fue reñida hasta el final. Sin embargo, Hermes no está de acuerdo y afirma que si Raiden hubiera luchado libremente, no habría sido rival para Shiva, agregando que el entrenamiento riguroso en el sumo permitió a Raiden mantenerse al nivel de Shiva durante la pelea. Y tras aquello, Shiva se retira del ring y se encuentra con los demás dioses hindúes. Y en ese momento, Zeus aparece y el dios de muchos brazos reconoce el impresionante desempeño de los humanos. Y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver que Gol, preocupada por Brunhilde, busca vendajes y escucha una conversación entre los dioses de la suerte, quienes hablan sobre Buda, y por su parte, Jack el Destripador ofrece té a los dioses, y de esta manera nos enteramos que el sexto combate está por comenzar, y cuando Buda sale al ring, sorprendentemente anuncia que luchará por la humanidad, y como es de suponer, esto enfurece a los dioses, pero Buda promete matar a cualquier deidad que se interponga en su camino. Seguido de esto, podemos ver que el presentador comenta que Buda no puede hacer aquello
aquello porque causará problemas. Sin embargo, Zeus dice que no tiene conflictos con aquello, agregando de que el Ragnarok finaliza cuando uno de los dos bandos consigue 7 puntos, por lo que si falta uno de la lista no hace diferencia en el resultado final. De esta manera, Buda pelea para los humanos, y tras esto aparece el guerrero de los dioses, y se trata de Bishamon, quien, contándolo a él, son las 7 deidades de la fortuna. Y de esta forma el presentador le dice al dios que no pueden luchar todos, a lo que Bishamon comenta que en un inicio no eran 7, sino que eran uno que se dividió en los que son actualmente. Y de esta manera todos se fusionan, y nace un guerrero llamado Zerofoku, quien quiere despedazar a Buda. Y tras lo anterior, la hermana menor de Brunhilde comenta que aquel nuevo dios parece un demonio más que una deidad, a lo que la valquiria le responde que en el pasado Zerofoku era el dios más benevolente, y cierto día descubrió las 8 miserias del mundo, por lo que para aliviar las penas de los humanos absorbió sus dolores, y de esta manera viajó por todo el mundo con el objetivo de hacer felices a las personas. Pero cuando regresó a su casa se dio cuenta que fue consumido por la podredumbre. Sin embargo, él era feliz si la humanidad lo era, por lo que salió a ver los resultados de su ayuda, y pronto se dio cuenta de que la gente que alguna vez ayudó se dio a los vicios y se alejaron de la verdadera felicidad, que es vivir en virtud. Y para colmo, uno de los niños que ayudó ya de grande no lo reconoció y le escupió en la cara por su demacrada apariencia, y la gota que derramó el vaso es cuando vio a los seguidores de Buda, quienes eran felices pese a las dificultades físicas y su marchita situación, lo que obviamente hace que Zerofoku se pregunta por qué sus humanos no se ven así, y con el objetivo de tener una respuesta se acerca a Buda, pero este sujeto lo invita a unirse a él para seguir la verdadera felicidad, la cual tiene luz y oscuridad, y como es de suponer, el dios no puede soportar aquello y huye, hasta que al final es consumido por los malos sentimientos y pronto ataca a varios humanos para darles una reprimenda divina. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, se lastima a sí mismo y se divide en 7 dioses, quienes representan las 8 miserias que Zerofoku contiene en su interior a causa de los humanos, y de esta forma nacieron los 7 dioses de la fortuna. Y de vuelta al cuadrilátero, aquel dios combinado le dice a Buda que es hora de darle una lección. Sin embargo, el representante de la humanidad le responde con senda patada en la cara, y tras aquello le comenta que no se acuerda quién es Zerofoku. Seguido de esto podemos ver que 3 de los 4 sabios de la historia humana apoyan a Buda y mencionan que pese a pertenecer a su grupo es bastante despiadado, y tras aquello Zerofoku se pone como una loquita y su hacha se vuelve más grande. De esta manera Brunhilde le cuenta a su hermana que esa arma aumenta su poder cuando absorbe miseria, por lo que mientras Buda esquive sus ataques más fuerte se hará. Sin embargo, aquel milenario humano no tiene problemas en esquivar ningún golpe, puesto que puede ver hacia el futuro gracias a que está iluminado, lo que a su vez provoca que Zerofoku ataque con un arma más grande. Pero aún con eso, su rival contiene el golpe y le dice que lo ayudará a ser feliz, lo que obviamente enfurece aún más al dios consumido por la miseria humana. Y tras lo anterior, vemos que ambos siguen luchando, y el guerrero de los humanos demuestra tener una herramienta similar a la de su contrincante, por lo que Zerofoku la tendrá muy difícil. Y en un cambio de escena, conocemos la historia de Buda, quien nació en una buena cuna, cuando eso básicamente definía toda la vida de una persona, y debido a esto tuvo una vida tranquila. Sin embargo, su visión del mundo cambió cuando su hermano mayor y rey de un país le dijo que nunca se sintió feliz en su vida, porque jamás pudo hacer nada de lo que deseaba, ya que toda su vida fue otorgada por su cuna, y tras su muerte, Buda se dio cuenta que no tenía sentido vivir una mentira y morir sin conocer la verdadera felicidad, por lo que abandonó sus lujos y estatus para vivir en la selva. De esta manera viajó por todo el mundo ayudando a quienes quería y viviendo tranquilamente sin joder a nadie, por lo que cree que aquellos que quieren imponer el destino sobre el resto son escoria, y en consecuencia los odia. Y cuando la hermana de Brunhilde se entera de aquello, se sorprende de que Buda pelee para los humanos simplemente porque no le gusta la idea de que los dioses decidan el destino de la humanidad. Bueno, el caso es que la batalla se intensifica mucho y Zerofoku comienza a ser carcomido por la frustración de no poder darle un solo golpe a su oponente, lo que en consecuencia provoca que su arma especial sea más poderosa y se descontrole, poniendo en peligro la vida de los espectadores. Sin embargo, Buda usa sus objetos divinos y consigue salvar a la gente, lo que hace que todos vitoreen su nombre. Y justo en ese momento, Zerofoku se pone como una loquita y dice que siempre se fijan en Buda, pero nadie lo recuerda a él. Y tras una conversación en donde el milenario humano le dice que primero debe amarse a sí mismo para ser amado por los demás, los dos tienen un brutal choque en donde Zerofoku comprende
sorprende que siempre quiso ser como Buda, y debido a lo anterior, decide poner en práctica sus consejos. Sin embargo, luego de unos minutos, el humano milenario noquea a su rival, y todos se quedan en silencio por el asombro, y cuando el dios abre los ojos, regresa a su forma humana, y está feliz y agradecido con su oponente. Pero de repente, una cosa rara ocurre, ya que dos dragones monocromáticos emergen del cuerpo de Zero Foku, y luego de sobrevolar el cuadrilátero, convergen en el cuerpo del dios, quien se convierte en una esfera que Afrodita considera desagradable, y luego de un tiempo, ese huevo se rompe, y de él emerge un nuevo ser, y al mismo tiempo, en otro lugar, Belzebú menciona que acaba de nacer un berserker, ya que luego de que Zero Foku recuperó su luz, su oscuridad y su alegría convergieron y dieron origen a ese nuevo guerrero, quien se llama Ahun, y como es de suponer, Buda se da cuenta de que está en problemas. De esta forma, todos los dioses se sienten desconcertados porque no sabían quién es ese tal Ahun, y debido a esto tienen miedo, pero pronto aparece alguien que sacia sus dudas, y se trata del hermano mayor de todos los dioses griegos, y me refiero a Hades. El caso es que aquel dios aparece y menciona que todas las religiones tienen un inframundo, y en dicho lugar hay una leyenda en donde se dice que cuando la luz y la oscuridad converjan, nacerá la oscuridad eterna en forma de un poderoso guerrero llamado Berserker, y cuando Zeus y los demás escuchan aquello, se sorprenden como si fueran niños pequeños y curiosos. Pero regresando al cuadrilátero, pronto nos damos cuenta que la batalla sigue su curso, pero Buda ya no puede usar sus poderes para ver los movimientos futuros de sus rivales, y cuando Brunhilde se da cuenta de lo anterior, explica que Buda puede usar aquella habilidad porque tiene la capacidad de ver las almas de sus rivales, y como tales, el espíritu se mueve antes que el cuerpo, y eso le permite ver lo que hará una persona en particular. Sin embargo, Ahun es pura oscuridad, y su alma es muy difícil de ver, por lo que Buda no puede predecir ni mierdas, y tras aquello, ambos contrincantes tienen un choque en donde Berserker se las arregla para perforar el poderoso escudo de Buda, y al notar lo anterior, Ahun hace una expresión burlona. Seguido de esto, podemos ver que el humano milenario se las arregló para que la herida sea solo en uno de sus ojos, y al mismo tiempo, los dioses discuten cómo puede ser que el Berserker haya aparecido, a lo que Hades menciona que aquel guerrero es más fuerte que un dios, y según las leyendas, destruyó la mitad del inframundo y no erradicó la otra mitad porque fue consumido por su propia fuerza, y desapareció para no regresar. Sin embargo, supone que alguien encontró restos de aquel guerrero y mediante un procedimiento desconocido lo fermentó, y creó una semilla, la cual luego plantó en Zero Foku con el objetivo de traer de vuelta a Berserker. Y mientras tanto, podemos ver que Belzebú está contento de que su experimento haya sido exitoso y sigue viendo el combate. Y por su parte, Buda cree que su amigo está dentro de la bestia, pero el guerrero le dice que ese dios de cuarta solo sirvió para alimento y que seguramente murió feliz de convertirse en un ser tan poderoso como él. Y cuando Buda y el público escuchan aquello, se quedan sin palabras. Y debido al odio, Buda activa otra de sus habilidades y desenvaina una lanza legendaria llamada Salakayas, con la cual planea poner fin al combate. Y con esto en mente, usa una técnica que utiliza la fuerza de un dragón para acabar con su rival, pero para su mala suerte, Ahun contiene el golpe y contraataca con su arma especial, con la cual hiere de gravedad a Buda. Pero aun con eso, el humano milenario dice que no se rendirá y vencerá a cualquier dios que lo desafíe. Y tras lo anterior, la batalla sigue, y pronto la mayoría cree que Buda va a perder, pero Hades y Zeus se dan cuenta de que aquel humano convertido en deidad no tiene intenciones de renunciar a la victoria. Y mientras tanto, en la arena, ambos contrincantes tienen un choque, en donde el arma especial de Buda es destruida para sorpresa de todos, y como representante de la humanidad, perdió el choque y queda mal herido. Sin embargo, ocurre algo inesperado, ya que parece que el espíritu de Zero Foku fue convertido en un arma legendaria, y se trata de la gran espada de Nirvana, Zero. Es entonces que ambos se baten de nuevo a duelo, y en este caso, el berserker se da cuenta de que su rival aumentó su fuerza por aquel objeto y siente miedo, lo que le permite a Buda ver su alma, la cual está perturbada, y por este motivo, el milenario humano ahora puede ver los movimientos futuros de su oponente, y logra esquivar todos sus golpes, hasta que al final usa la espada del gran Nirvana y con ella rebana a Ahun, liberando a Zero Foku y a los 7 dioses de la suerte. De esta forma, Buda gana la sexta ronda del Ragnarok a favor de los humanos, quienes logran empatar el marcador con los dioses, y ahora ambos bandos están 3-3. Y tras aquello podemos ver que el público vitorea a Buda, pero no solo a él, sino que también a Zero, quien se ganó el amor de todos. Y tras lo anterior, el humano se reúne con Brunhilde, con quien celebra, aunque pronto cae por sus heridas y es asistido por las enfermeras del lugar. Y al mismo tiempo, en otro lugar,
lugar, nos damos cuenta que los dioses están preocupados de que las cosas se les salgan de las manos, y como es de suponer, debido a ese dilema todos se ponen a pensar qué deben hacer, y pronto llegan a la conclusión de que deben pensar bien quién los representará en el siguiente combate. Es entonces que todos se ponen a debatir quién es el más indicado, y en ese momento, Ares cree que lo escogerán a él porque es el dios de la guerra, pero para sorpresa de todos, quien se ofrece es Hades, quien quiere participar para vengar la muerte de su querido hermano Poseidón. Y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver que Brunhilde se reúne con Nostradamus, quien estaba viendo cosas indecorosas, por lo que la hermana menor de la Valquiria se sonroja, y en eso los tres se ponen a hablar, y nos enteramos que Nostradamus es muy fuerte, además de ser el primer humano en romper el tabú de los dioses, ya que destruyó un portal que conectaba el infierno con el cielo de los nórdicos, y debido a esto, fue condenado a vivir en el inframundo, y fue el primer humano en obtener ese logro. Sin embargo, Brunhilde comenta que Nostradamus es un comodín, y no peleará en la próxima batalla, y justo en ese momento, las valquirias se enteran de que Hades luchará a favor de los dioses, algo que ellas no esperaban, así que Brunhilde elige al primer emperador de la humanidad, y se trata de Qin Shi Huang, y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver cómo aquel tipo causa disturbios con el dios Ares, quien se sorprende con la actitud del humano, caso contrario de Hermes, quien ofrece algo para tomar ya que encuentra a ese sujeto interesante. Y tras lo anterior, las dos valquirias entran al cuarto y pronto le dicen que debe pelear, y de esta manera, Qin Shi se pone de pie y se dispone a ir al campo de batalla, el cual está decorado a petición de Hades. Seguidamente, vemos que el emperador se reúne con su compañera valquiria, y se trata de la décima de ellas, Alvid, quien se convierte en una armadura para los brazos del soberano chino, y al mismo tiempo, Hades recibe el tridente de Poseidón de parte de uno de sus sirvientes, y ya con esto, ambos contendientes son presentados y el combate inicia. En un cambio de escena, conocemos la leyenda de aquel emperador, quien luego de conquistar 6 reinos y unificar China, partió en un viaje para encontrar al dios demonio Shizhou, con quien debía realizar un pacto con el objetivo de tener control del territorio, ya que la mayoría de reyes hacían eso. Sin embargo, Qin Shi tiene otros planes, y desafía a ese demonio, diciendo que aquellos que se arrodillan ante él no eran reyes, y tras decir esto, le dice al bicho que lo erradicará, y de esta forma su legado será inmortal. Y luego de 6 días y 6 noches, Qin Shi derrota al dios demonio Shizhou. Pero regresando al combate actual, podemos ver que el emperador logró dañar al dios, y en ese momento Hades se ríe, y Qin Shi también, pero luego le pregunta qué le hace gracia, a lo que la deidad cuenta que la actitud del soberano chino le recuerda a su hermano menor Poseidón, y como es natural, la deidad encuentra motivación en su muerte y se dispone a vengarlo. Y con lo anterior en mente, Hades usa el tridente de su hermanito y consigue dañar a su rival, quien, pese a no ser derrotado, sufre daños en su ropa, ya que su máscara se deshace. Aunque lejos de sentirse intimidado, el humano se dispone a seguir luchando. Y bueno, el caso es que el combate sigue, y pronto las cosas se complican para el humano. Sin embargo, Qin Shi usa un poder especial con el cual empareja las cosas, ya que puede ver el flujo del chi de su rival, y con eso sabe dónde atacar para dañarlo, aunque para su mala suerte, a cambio de ese poder, sufrirá gran dolor. Tanto así que el propio emperador se queja que no le gusta pelear usando sus ojos por ese motivo. Y en un cambio de escena nos cuentan la historia del primer emperador de China. Básicamente, él era un hijo bastardo, por lo que fue relegado a lo más bajo, y vivió como rehén en un país enemigo, y en consecuencia era maltratado. Sin embargo, eso cambió cuando una mujer comenzó a cuidarlo, y al darse cuenta que el niño contenía todas sus emociones negativas con una espeluznante sonrisa, ella le dijo que podía vivir como quisiera, aunque los problemas del rey no acabaron allí, puesto que tenía una extraña condición mental, ya que básicamente él podía sentir las heridas de los demás en su piel con solo verlas, por lo que tiene marcas por todo el cuerpo, y para que el niño no sufra por su condición, su cuidadora le dio una venda, y desde entonces pasaron varios años en donde el pequeño Qin Shi fue feliz, pero un día recibió la noticia que podía heredar el trono porque varios de sus familiares perdieron la vida, así que tanto él como su cuidadora viajaron hasta el país de Qin, en donde fueron abordados por unos bandidos enemigos quienes no querían perder un posible rehén de primera. Sin embargo, al final el chico logró llegar a su destino, pero su cuidadora perdió la vida en el proceso para que él lo consiguiera, y por este motivo Qin Shi se determinó a conquistarlo todo para demostrarle al mundo que él es el rey definitivo. Y tras contarnos esta historia, regresamos al cuadrilátero, en donde el emperador chino quiere darlo todo para vencer a su rival, quien como sabemos es el mismísimo Hades. Seguido de esto, los dos se ponen en guardia, ya que tienen una cosa que los motiva, y esa es una promesa con un ser querido. Y luego de lo anterior, ambos se enfrentan en un duelo 1
contra uno, en donde al final Qin Shi usa una de sus técnicas de artes marciales y consigue dañar el brazo de Hades, quien lo felicita por sus cualidades, y como es de imaginar, el primer emperador de China no puede ocultar la emoción por la batalla y sonríe. Y al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ver que uno de los experimentos de Belcebú se revela contra él, pero el dios lo hiere como si nada, aunque la persona que le da el golpe final es un tipo con un traje robótico, y tras quitarle la vida al monstruo, el tipo futurista revela su rostro y revela que se trata de Adamas, quien fue curado por Belcebú a petición de Hades. Seguidamente estos se ponen a hablar y aquella deidad con dotes científicos comenta que creó a Ahun con el objetivo de que lo eliminara, pero lamentablemente fue otro experimento fallido, agregando de que crea varias bestias para ver si alguna de ellas por fin puede eliminarlo y darle paz. Y cuando Adamas escucha lo anterior, le dice a su compañero que es un depresivo de mierda, y al mismo tiempo en el campo de batalla, algunos dioses temen que Hades pueda perder, pero Zeus los tranquiliza diciendo que su hermano mayor es la persona más efectiva que conoce, y si dice que ganará es porque lo hará. Y en ese momento podemos ver cómo el dios del inframundo levanta los brazos y sonríe mirando al cielo. Y tras lo anterior, podemos ver que Hades saca una lanza especial con la cual ataca a su rival y consigue herirlo. De esta forma, el emperador se para en una de sus rodillas mientras trata de contener el dolor, mientras que el dios vuelve a levantar su lanza y apunta nuevamente a su contrincante. Posteriormente, los hermanos menores de Hades, los dioses del Olimpo, dicen que el dios del inframundo es una persona que los cuida, y con lo anterior en mente mencionan cómo Hades se enfrentó solo a los titanes encerrados en el Tártaro, quienes se liberaron cuando los gigantes comandados por Gaia se levantaron contra Zeus y los demás, y ese hecho salvó al Olimpo, el cual hubiera caído si los titanes y los gigantes atacaban en conjunto, pero gracias a él salió bien. Y en eso Ares y los demás se preguntan por qué Hades los quiere tanto. Es entonces que Adamas aparece y dice que lo sabe, pero antes de poder terminar de hablar, todos se sorprenden de que siga vivo. De esta manera, Adamas, ahora bautizado como Adamantino, explica que el rey del inframundo le salvó la vida y le pidió a Belcebú que le restaurara su cuerpo, lo que explicaría esa armadura. Y tras lo anterior, Ares le cuestiona por qué Hades actúa de esa manera, a lo que Adamantino simplemente le responde que lo hace porque ama a sus hermanos. Y luego de lo anterior, podemos ver que Qin Shi se levanta luego de recibir un golpe mortal de su oponente, y debido a esto, su escudo protector queda debilitado, por lo que ya no podrá resistir los ataques de una deidad con tanta resistencia como antes. Sin embargo, Qin Shi habla con Albit y ambos acuerdan darlo todo en el próximo ataque, ya que no tiene otra alternativa. De esta manera, la valquiria se convierte en una espada y el emperador chino se pone en pose de combate. Al ver aquello, Hades se emociona y hace lo mismo. Seguidamente, los dos tienen un choque que naturalmente el dios gana, y en medio de lo anterior, Hades consigue cortarle un brazo a su rival, pero lejos de rendirse, Qin Shi se emociona y sus ojos se iluminan con unas estrellas, y tras esto se levanta y menciona que un verdadero rey nunca se rinde, y mientras hace eso levanta su espada y apunta en dirección a su rival. De esta forma ambos se disponen a tener el choque final, y todo el mundo se da cuenta de lo anterior, por lo que miran con atención. Pronto el rey del inframundo lanza una estocada mortal del cosmos, mientras que el humano la contiene con una técnica defensiva parecida a un escudo de energía, y en ese instante la barrera se agrieta, pero para sorpresa de todos, el emperador logra potenciar su propio escudo con una técnica llamada aliento de tortuga, lo que le da la oportunidad de contraatacar, y para asombro de todos, Qin Shi consigue apuñalar a Hades después de romper su lanza, para luego levantar la espada y partirlo por la mitad. De esta forma, el dios del inframundo se disculpa con sus hermanos menores por no haber cumplido con su promesa, y de esta forma el dios desaparece de la existencia, mientras que se enuncia a Qin Shi como el vencedor. Y de esta forma todos se dan cuenta que es verdad, Hades, el rey del inframundo, ha perdido, y tanto los dioses como la humanidad quedaron sin palabras por las consecuencias inesperadas de esta batalla. Y por su parte, Heimdall declara que el ganador fue Qin Shi Huang, el rey en donde todo comenzó, y como es de suponer, la humanidad estalla en vitoreos mientras los dioses se sorprenden por la derrota de Hades. Al mismo tiempo, Brunhilde, su hermana y el resto de luchadores humanos celebran la victoria, y no son los únicos, porque los emperadores chinos y los soldados de Qin también se unen a la celebración. Y mientras tanto, en el campo de batalla, Albit, que es la espada del emperador chino, queda herida tras la batalla y cae, pero es atrapada por su compañero. De esta manera, ambos caminan juntos hacia la salida, y la valquiria comenta que deberían ir a la enfermería. Y luego, se revela que Qin Shi Huang utilizó el poder de Hades almacenado en Albit
Alvid para destruir la técnica de su rival. Y como es de suponer, los dioses griegos están sorprendidos de que lograron vencer a Hades y romper su lanza. Y mientras tanto, en la sala de observación de los dioses, Ares se enfada y Adamantino decide enfrentar la situación a su manera. Al mismo tiempo, Heimdall anuncia que la humanidad ha tomado la delantera sobre los dioses con 4 victorias frente a 3. Y luego de aquello, Brunhilde y Gol observan a los luchadores que acaban de ganar desde una sala de recuperación y se percatan que King Shi Huang está en estado crítico. Sin embargo, Gol elogia la victoria de su equipo y le recuerda que necesitan 3 victorias más para ganar el Ragnarok. Seguidamente, la menor de las valquirias pregunta sobre Buda y su hermana mayor le responde que es posible que no se les permita verlo. Y mientras hablan de aquello, son interrumpidas por una voz que las llama a lo lejos. Y cuando se dan vuelta, ambas ven a Adamantino, quien se enfrenta a Brunhilde y Gol exigiendo saber dónde está King Shi Huang. Y en ese momento, la valquiria se sorprende de que Adamas esté vivo. Y tras lo anterior, le dice que no le dirá ni mierda. Y como es de suponer, el dios no se toma muy bien esas palabras, por lo que la ataca. Sin embargo, Belcebú interviene para protegerla. Es entonces que ambos dioses, que en un principio eran aliados, se enfrentan brevemente antes de que Adamantino se retire con la promesa de matar a Brunhilde y King Shi Huang después del Ragnarok. Y tras aquel momento tenso, tanto Gol como Brunhilde se sienten aliviadas de escapar de aquella confrontación. Y mientras tanto, Odín y Loki discuten sobre los dioses que desean acabar con la humanidad. Y al mismo tiempo, en otro lugar, Buda se encuentra con Sakata Kintoki, quien le trae dulces y conversan. Y en ese momento, Buda le pide a su camarada que investigue a Siegfried, ya que tiene la sospecha de que ese misterioso héroe cambiará el curso de Ragnarok.